Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir caminando, seguir compartiendo la sabiduría para ver si hacemos la historia del futuro. Porque es algo maravilloso que cambia. Seguimos en el capítulo 1 de este libro, Un pez fuera del agua. Capítulo 1. Alguien tiene que ser el pez grande. Martín había sido el director general de un pequeño negocio en el sudeste durante casi 5 años cuando lo conocí. Después de completar su carrera se había hecho camino por la cadena de la autoridad en varias corporaciones medianas antes de llegar a su puesto actual. Su predecesor había sido un desastre para organizar. Así es que no le fue difícil a Martín ganar un gran status a los ojos de sus compañeros de trabajo. En un periodo relativamente corto había puesto algunos sistemas importantes de operación en su lugar, había resuelto algunos problemas molestos de personal, les había aclarado sus responsabilidades de trabajo o empleados clave, había construido relaciones positivas con los miembros del consejo y estableció marcas para pedir el desempeño. Era bien querido. Creó un agradable ambiente de trabajo y frecuentemente motivaba a sus empleados y que siguieran sus planes hasta concluirlos. Tanto los empleados como los clientes estaban impresionados por su conducta y la armonía que había entre su fe y su comportamiento. Sin embargo, a Martín le molestaba la creencia insistente de que algo importante le faltaba. Los ingresos y ganancias de la compañía estaban estancados. Aunque la situación se le atribuía grandemente a la economía declinante y a una industria débil, a pocos empleados les importaba el lugar donde se encontraba la compañía, lo cual la gente de adentro lo descartaba como un reflejo del estado general de malicia entre los trabajadores en todas partes. Pero las cosas no cuadraban. Una compañía con un producto de calidad, un equipo bien entrenado, un nombre corporativo fuertemente reconocido y suficiente capacidad de producción para crecimiento, con poca evidencia de crecimiento o incluso el potencial inmediato para crecer. El problema de Martín se hizo claro después de un par de conversaciones intensas que tuvimos. Aunque la empresa tenía un puñado de líderes genuinos, ninguno de ellos extendía bien lo que los líderes hacen. Estaban funcionando como gerentes y administradores más que como líderes. Sus suposiciones erróneas debilitaban su habilidad para proveer el entorno y recursos que necesitaba la compañía para subir a la siguiente velocidad. Tenían las herramientas, sencillamente no sabían usarlas. Considerando un dilema como el de Martín no es el primer líder en tener el sentimiento de que algo anda mal, sin la habilidad de identificar el dilema con precisión. Todos aquellos que tienen que analizar ciertas circunstancias de organización saben que generalmente tampoco hay soluciones simples a tales situaciones. Por ejemplo, en el caso de Martín podrían haber sido un millar de problemas los que estuvieran deteniendo su compañía, aparte de las teorías antes mencionadas. En otro comunicado, él anotó el posible tiempo entre el momento en el que hizo sus mejoras internas y el momento en que esas mejoras empezaron a funcionar. Todo esto pudo contribuir al trabajo indiferente de su compañía. Existían otras posibilidades, las cuales él estaba motivado a explorar. La calidad de los productos pudo haberse deteriorado o fallado en mantenerse a ritmo con las innovaciones de la industria. La competencia pudo haber ganado ventaja en los precios. El servicio al cliente pudo haber bajado su capacidad. Los esfuerzos de mercadotecnia de la empresa, ventajas, publicidad y promociones pudieron no haber estado al ritmo requerido. Los canales de distribución pueden haber estado atrasando la entrega del producto o causando que el producto no fuera conveniente para satisfacer al cliente. Los sueldos y los planes de prestaciones pudieron no haber sido distribuidos a los empleados en proporción a la dirección actual del mercado. Agrega a estas situaciones un ejemplo de idiosincrasias internas
y podrá entender lo difícil que es determinar el cómo volver a energizar y reenfocar a un grupo de personas. Al final, sin embargo, cuando las bases son sólidas, esto es, que el producto es viable, es fácilmente accesible al mercado, el costo del producto, servicio o experiencia son razonables, el mercado objetivo está lo suficientemente al tanto de su existencia, entonces es probable que el problema sea todavía más de base. En la compañía de Martín, como en tantas otras, había un déficit muy serio de liderazgo. Tanto a Martín como a sus ejecutivos le faltaba un entendimiento exacto sobre el liderazgo. Aunque la mayoría de ellos habían obtenido títulos y habían estudiado el liderazgo, ninguno de ellos entendió lo que es ser líder. Sin sorprender a nadie, cuando les informó al principio que su barrera se debía a la falta de liderazgo, resistieron la idea. ¿Cómo define usted liderazgo? Al cavar un poco más, Martín y su equipo habían considerado la posibilidad de la existencia de un mal liderazgo al principio del problema, pero rechazaron esa posibilidad rotundamente. ¿Por qué? Porque habían definido mal la palabra liderazgo. ¿Cómo define usted el liderazgo? ¿Qué es? En términos verdaderos y prácticos, ¿qué hace un líder? Tómese un momento y escriba cómo definirá usted el liderazgo. Encontrará probablemente esa simple tarea más difícil de lo que imaginaba. Lo que no es liderazgo. Más investigaciones nuestras que más seguido. Que lo contrario, la gente confunde el liderazgo con otras importantes, pero diferentes prácticas o resultados. Entre algunas de las malas interpretaciones están las siguientes. El liderazgo es tener influencia. Para ser efectivo, un líder debe tener influencia, pero la influencia es un producto de gran liderazgo, no es un sinónimo. Usted puede tener influencia en la vida de una persona sin llevarla a ningún lado. Solamente piensa en los vendedores. Ellos influencian las compras, pero no exhiben liderazgo al cerrar ventas. Maestros, ellos pueden llevar información que influencia nuestro entendimiento o nos estimula a actuar, pero no necesariamente den visión y dirección que nos lleve a un resultado deseado. O los doctores, después de diagnosticar su enfermedad y recetarle medicina, han influenciado su comportamiento y su salud, pero no están dirigiendo su vida para nada. El igualar liderazgo con influencia es colocar la barra muy abajo y es preparar a la gente para el fracaso. Produce líderes que son simplemente motivadores e informantes. Un verdadero líder tiene un impacto mucho más profundo. Liderazgo es lograr que se hagan las cosas de manera eficiente. Una mala interpretación común es que el liderazgo es lo mismo que administración. La administración existe para hacer que las cosas sucedan eficientemente. El liderazgo da dirección para producir efectividad. Warren Bennis y Burt Nanus han sugerido que los administradores hacen las cosas correctamente mientras que los líderes hacen lo correcto. Esta descripción puede no llegar lo suficientemente lejos. Los líderes hacen lo correcto, por la razón correcta, en el momento correcto. De hecho, mis investigaciones indican que debido a que los líderes se enfocan en hacer lo que es correcto, a menudo son ineficientes en su trabajo. Sin embargo, debido a su enfoque de transformación, su efectividad no es obstruida por su ineficiencia. Los mejores líderes lo compensan rodeándose con otros que aumentan la eficiencia del cociente, sin alterar la dirección ni minimizar el impacto de la organización. Liderazgo está basado en controlar el aparato de decisiones a través de la consolidación de poder y posición. Esta definición introduce dos de las palabras más peligrosas en realidad de las organizaciones: control y poder. El liderazgo no se trata de ganar el control, es más bien el dejar el control a la gente que comparte una visión común del futuro y están unidos. Es su búsqueda de esa visión. Asimismo, liderazgo no es acerca de centralizar el poder. Se trata de distribuir el poder a aquellos que están dedicados a la visión común. Los grandes líderes comisionan y sueltan más que dictar y encerrar. Los líderes ganan la oportunidad de dirigir convirtiéndose en la persona más popular entre sus colegas. El liderazgo no es un concurso de popularidad,
De hecho, he aprendido que los grandes líderes se suben a la montaña rusa de la popularidad, algunas veces populares y otras no tan populares. Muchos de nuestros líderes efectivos han sido no muy populares, porque su principal enfoque es el hacer que la gente y las circunstancias cambien, y la gente odia cambiar, aun cuando sea por su bien. Muchos individuos que han tenido un legado positivo duradero en su tiempo, soportan tiempo de rechazo público aplastante a pesar de la transformación loable que producía su liderazgo. Rudy Giuliani de la ciudad de Nueva York es un excelente ejemplo, alguien a quien se le ha dado crédito por haber cambiado el sentimiento, el entorno y aún la imagen propia de la ciudad. Aún así tuvo muchas críticas verbales hasta que los calló a todos después de unas semanas de la tragedia del 11 de septiembre a través de su poderoso pero sensitivo liderazgo. Si usted quiere ser un líder, debe estar seguro de que puede manejar la confrontación y el rechazo. Son casi un efecto secundario inevitable del liderazgo. Una definición de liderazgo. Pero si el liderazgo es más que la influencia, es distinto a la eficiencia. Resiste acumular al control y el poder y típicamente desafía la popularidad. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Prueba esta perspectiva. Liderazgo es el proceso de motivar, movilizar y proveer y dirigir personas para perseguir con pasión y estrategia una visión de Dios que el grupo abraza conjuntamente. Un líder hace que la gente se emocione con la visión de Dios. Esto es motivación sustancial, no la motivación superficial. Ahora sí, mañana no que viene del bombear la autoestima de la gente o exaltar sueños unidimensionales de grandeza a los cuales la gente puede aspirar de una forma poco realista. Los líderes permiten que la gente esté genuinamente inspirada por lo único que vale la pena levantarse de la cama cada mañana, vidas dedicadas a llevar a cabo el propósito único y digno de Dios para nosotros. La única manera en que los líderes pueden mantener a sus grupos con energía en el largo plazo es el darle una visión que justifique un compromiso a largo plazo. Tal visión no enfatizará ganancias, popularidad o poder, siempre regresaría a la transformación de la vida. Los grandes líderes también movilizan a la gente alrededor de una causa apremiante, en otras palabras, la visión, porque siempre es mayor la fuerza y el impacto durante un esfuerzo conjunto que el de un esfuerzo individual. La gente no sigue títulos, sigue a líderes. Denles un liderazgo atraente, cambiarán el mundo. Fuente desconocida. No importa cuál pueda ser la visión particular de Dios, va más allá de la capacidad de una sola persona. Entonces la efectividad exige que los líderes junten personas con la misma forma de pensar y con el mismo corazón para unir sus habilidades hacia una visión realista. Los resultados que cambian vidas no suceden sin recursos. ¿Cuántas grandes ideas se han muerto calladamente y por ausencia de recursos? Una visión se vuelve realidad cuando hay suficientes recursos humanos, financieros, espirituales, intelectuales y físicos que se han acumulado para usarse en la búsqueda de la visión. El líder es responsable de identificar los recursos requeridos, el determinar cómo conseguirlos y poner por obra el plan para conseguirlos. Persiguiendo la visión. El trabajo más obvio del liderazgo es el dirigir todas estas entidades, los recursos así como la pasión, energía y habilidades de la gente de manera estratégica para traer la visión a la vida. El líder da forma al paquete de recursos para producir el resultado deseado. Tal dirección sucede a través de comunicación pública y privada, definición y planeación, evaluación, integración, modelar el comportamiento y oración. No se necesita tener una personalidad carismática o ser un orador encantador o tener diplomas de Harvard y Princeton, pero debe poder enfocarse en hacer lo que es correcto, por las razones correctas, en el momento correcto. El líder debe saber que el saber y debe hacer saber con abundante claridad a todos a su alrededor que él sabe. Clarence Randall. No ignore el elemento más importante de toda esta actividad. Todo lo que hace un líder cristiano se relaciona con la visión de Dios. Si esa visión como la pieza central de su liderazgo, dirigir a las personas solamente al caos o a la irrelevancia, es la visión de Dios, y su visión solamente
la que da sentido a su vida, propósito a su liderazgo y entusiasmo perseverante a la participación de la gente. La visión de Dios es el oxígeno del líder. Sin él usted podrá sobrevivir por un tiempo, pero al final morirá de una muerte dolorosa. Perdido sin una visión. En esencia, el liderazgo se trata de ayudar a la gente que tenga un sentido y logre sus propósitos en la vida. A escala nacional, la sociedad estadounidense está en un remolino moral, espiritual y emocional hoy en día porque se ha perdido el sentido de lo que constituye la verdad y el valor. Hemos cambiado una perspectiva eterna por un punto de vista temporal e inmediato que nos seduce, pero nos deja vacíos. ¿Cómo sucedió? Seguimos a líderes que han desviado nuestra atención, nuestra mente y nuestro corazón hacia cosas que no han podido y que no pueden satisfacer nuestros deseos más profundos y nuestro llamado final, y que no nos pueden dar una experiencia significativa. En otras palabras, hemos perdido nuestro camino porque hemos seguido a líderes que nos han dirigido hacia visiones humanas más que a las visiones de Dios. Consecuentemente, hemos perdido como nación nuestro sentido de propósito y nos hemos convencido de que los placeres diarios y los resultados a corto plazo que buscamos nos restaurará el sentido de propósito. A un nivel más individual, esto lo desafía a usted como líder a estar afianzado en lo que es correcto, por las razones correctas, en el tiempo correcto. Usted ayuda a la gente a que su vida tenga sentido, a dirigirlos a que se enfoquen en la visión de Dios, viviendo usted lo mismo ese propósito y permitiéndolos que experimenten el placer de conocer y dedicarse a ver sus fines logrados a través de sus esfuerzos individuales y conjuntos. Al ser uno de los líderes escogidos, usted juega un papel increíblemente importante en ayudar a las personas a alcanzar su potencial, ayudándolos a elevar las perspectivas y el propósito de Dios. El líder no es algo que hacen las personas, como arreglarse los dientes. Liderazgo es desatar el potencial de las personas para ser mejores. Bill Bradley. Al considerar lo que significa para usted el ser líder que hace usted y por lo que hace, conteste estas preguntas. ¿Qué tan efectivamente estimula la mente de la gente y sus corazones? Al prestarles una visión atrayente de Dios, ¿qué tan diestramente está usted discerniendo las habilidades de la gente en la búsqueda de la visión y uniéndoles para que cooperen en la persecución de la visión? ¿Qué tan bien preparados están sus seguidores para hacer que las cosas que honraran a Dios sucedan y traigan su visión a fruto? ¿Y qué tan intencional y estratégicamente ha estado desarrollando conceptos, métodos y tácticas que su gente pueda seguir hacia el logro de las metas que se relacionan con la visión? Muchos que tienen una posición de liderazgo no están liderando. Para ser directos, la verdad es que muchos pastores no están llevando a sus congregaciones a ningún lado. Están enseñando la verdad, supervisando a su personal y a sus voluntarios, y publicando sus servicios al público. Todo esto es correcto, necesario y elogiable, pero no están dando la visión atrayente de Dios para su ministerio a la gente, ni dirigiendo el flujo de energía y sus recursos a través de una sola manera de pensar hacia la nueva realidad. Deben liderar o bien hacerse a un lado para que alguien llamado por Dios pueda proveer el liderazgo que su gente necesita desesperadamente. Millones de ejecutivos no están liderando sus negocios, aunque se les paga para que dirijan y tienen un título en liderazgo. Ellos se enfocan en organizar, resolver problemas y sobrevivir a la competencia. Así como el enseñar la verdad en la iglesia es bueno, pero inadecuado, igual es el organizar y resolver problemas en un negocio, benéfico pero insuficiente. La organización facilita la eficiencia, pero no produce automáticamente efectividad. El resolver problemas es muy a menudo un medio de supervivencia que un camino a la transformación. Un negocio sin liderazgo existirá por un tiempo, luego se disipará. No podrá soportar los embates de una cultura que está cambiando rápidamente y que cada vez demanda más. Aunque no tengo suficiente evidencia estadística, también creo que la mayoría de los políticos elegidos están comprometidos a mantener sistemas preexistentes, apaciguando a sus variados grupos de votantes e invirtiendo en posicionamiento personal, pero dando pocas pruebas de verdadero liderazgo. Pero la pregunta más importante se relaciona con usted. ¿Está liderando a la gente en verdad o sencillamente está ocupado en el puesto de líder?
pero está fallando en cumplir con sus responsabilidades y aprovechar las oportunidades. Las iglesias enseñan mucho material y ofrecen muchos programas que están desconectados de la visión de Dios para su pueblo. Los negocios pasan mucho tiempo recorriendo los números, escribiendo manuales para el personal y buscando una manera de robarse el mercado, todo sin una razón atrayente para hacerlo, como la que se puede encontrar en el llamado de Dios a la organización. Los oficiales de agencias de gobierno crean muchas leyes que carecen de una visión coherente y piadosa. ¿Está usted contribuyendo con el problema o bien introduciendo una nueva manera de dirigir a la gente hacia una apremiante visión de Dios, hacia un mejor futuro porque usted entiende el liderazgo genuino y está comprometido a proveer tal dirección? Preguntas que pueden identificar un problema de definiciones para determinar si usted verdaderamente entiende de lo que se trata el liderazgo. Inicie el siguiente diagnóstico. Hágase las siguientes preguntas y conteste con honestidad. El patrón que surja le dará una idea de si su comprensión de la esencia del liderazgo es la raíz del problema con el que está luchando. ¿Qué le emociona acerca del privilegio de guiar a la gente? Para algunos será la aclamación del público, para otros la adrenalina de tomar decisiones y correr riesgos. Para algunos pocos será el prestigio de la posición. Algunos más se referirán al poder de la influencia que acompaña las oportunidades de liderazgo. Muchos líderes de corporaciones son impulsados por la necesidad de producir ganancias. Ninguna de estas respuestas está inherentemente mal. Todas pueden ser usadas para fines apropiados, pero ninguna es la razón totalmente correcta para dirigir. Usted dirige como un acto de obediencia a Dios, esperando honrarlo a través de la búsqueda de su visión. Su propósito es ayudar a las personas a que obtengan un verdadero sentido y mayor profundidad al buscar sus fines. El saber usted jugó un papel en la vida de las personas para hacerles la vida más significativa y haberles dado el gozo de experimentar la presencia de Dios. Sus propósitos y poder debería emocionarle. Cuando toma decisiones difíciles a nombre de la organización, ¿cuál es el primer filtro a través del cual usted las toma? ¿Acaso son las medidas estadísticas, como lo son el dinero y el número de clientes? ¿Son sentimientos acerca de lo que podría funcionar o ser más satisfactorio? ¿O es un sentido de responsabilidad para poner en práctica la visión y edificar a la gente de Dios en el proceso? Cuando motiva a la gente a involucrarse en trabajos, ¿sobre qué base los motiva? ¿Es su personalidad carismática? ¿Son sus comunicaciones atraentes acerca de cómo pueden ser más exitosos juntos si buscan un curso de acción en particular? ¿Acaso utiliza presión entre colegas como posición por competencia? Incluso culpa, tal vez. ¿Está su énfasis en un tradicional acercamiento motivacional trabajándolos emocionalmente y psicológicamente? ¿O envuelve a las personas en la visión y en cómo juegan un papel importante para hacerla realidad? Los líderes efectivos permiten a la gente que se apropie de la visión como si la hubieran pensado ellos mismos y le hacen ver claro cómo sus dones individuales y habilidades contribuyen a hacer la visión un legado especial. Cuando tiene que generar los recursos para hacer el trabajo, ¿cuál es su argumento y en su funda? ¿Apela a la lógica de alguien? ¿Los empuja a ayudar basándose en su sentido de justicia o tal vez sobre la base de su relación personal con usted? Espero que usted se enfoque en cómo esos recursos cambiarán la vida de las personas, cómo la inversión de esos recursos honrarán a Dios y lograrán su visión. Sus respuestas honestas. Trate de pensar en la última vez que alguien le preguntó a qué se dedicaba. ¿Cómo describió lo que hace? El lenguaje y el tono que usó reflejó la mentalidad de un líder o la de un productor. Al pensar la respuesta, ¿pensó usted acerca de trabajos o de un propósito? ¿Cómo se ha posicionado usted mismo? ¿Qué fue lo que usted percibió que usted es? Tal vez usted describió que su comprensión de liderazgo está en el punto correcto y usted constantemente piensa y se comporta como un verdadero líder. Si tal es el caso y su organización se encuentra en una etapa de equilibrio o estancamiento, ello sugiere que sus desafíos probablemente se relacionen con otros factores. Los niveles de excelencia y consistencia en la ejecución de sus tareas, desafíos del entorno que pueden estar fuera de su control o que requieren algunas acciones radicales para ser alterados, o se encuentra ya en un nivel que requiere un líder con un mayor grado de competencia. Si lo último es el caso, lea el capítulo 9. El resultado más común es, sin embargo,
la revelación de que usted está en una posición de liderazgo, pero no está percibiendo, interpretando y respondiendo como un líder. En otras palabras, usted está llenando un puesto, pero sin suplir las necesidades que el puesto está designado a satisfacer y que deben suplirse si la organización ha de tener algún significado presente o impacto duradero. Si esto es así para usted, su principal prioridad ahora es cambiar esa realidad y mejorar su liderazgo inmediatamente. Para hacerlo, tómese el tiempo y los recursos necesarios para volver a formular su comprensión de lo siguiente. ¿Quién es usted? ¿Un líder llamado por Dios? La práctica de liderazgo proveerle a individuos específicos motivación, dirección, compañeros y recursos. De lo que se trata su liderazgo, transformar vidas a través de la búsqueda de una visión específica de Dios. Lo que tomará poner en acción sus nuevos conocimientos. Este es mi plan para ser líder que Dios me llamó a ser en este tiempo y en este lugar. Al haber trabajado con estas consideraciones, júntese con otro u otros 2 líderes que conozcan y quienes confíe que los conozcan y que con gusto lo ayuden. Coménteles sus ideas para que le den respuestas objetivas. No haga esto en el vacío. Recuerde, operar en ese vacío es lo que pudo haberlo llevado a un lugar donde está en el primer lugar. Cambie usted. Luego ayuda a otros a cambiar el mundo de la manera correcta, por las razones correctas, en el momento correcto. Preguntas incómodas. La gente a la que está tratando de guiar piensa que usted es un jefe, un pastor, un amigo, un gerente, simplemente otro empleado, un egocéntrico o un líder efectivo. ¿Por qué? Haga una lista de actividades que haya hecho el día de hoy en su posición como líder. ¿Cuál de ellas se relaciona con motivar a la gente a buscar visión de Dios? ¿Cuáles fueron designadas a acumular los recursos requeridos para hacer la visión realidad? ¿Cuáles reflejaron su determinación a dar la dirección, a tomar hacia hacer realidad la visión? ¿Cuántas veces al día de hoy aludió a la visión al conversar con aquellos a los que estaba guiando? ¿Cuántas veces pensó en la visión al estar tomando decisiones importantes? ¿Quién es el líder más efectivo que ha seguido? ¿Qué cualidades hicieron a esa persona tan efectiva? ¿Quién es el líder menos eficaz que ha seguido? ¿Qué hizo a esa persona ser tan ineficaz? ¿Qué cualidades comparte con el líder más efectivo? ¿Qué cualidades de liderazgo tiene en común con el líder menos efectivo con quien usted tuvo alguna relación? Capítulo 2. El liderazgo no es algo que uno hace, es algo que uno es. Leighton Ford. Capítulo 2. Todos son líderes, más o menos. Bob y Heather tienen 2 hijos, Allen, 11, y Mary, de 8. Viven cómodamente en un suburbio de Detroit, en donde Bob trabaja como vicepresidente de mercadotecnia y Heather trabaja como cajera de una tienda. Están profundamente involucrados en su iglesia y en la escuela cristiana en donde sus 2 hijos estudian. Debido a su trabajo, Bob viaja con frecuencia. La familia se ha acostumbrado a sus ausencias a pesar de la presión que ponen en Heather mientras él está lejos. Durante uno de los viajes de Bob a Europa, Allen tuvo un incidente en la escuela con otro niño que era 2 años mayor que él. Después de un pleito verbal, los niños se liaron a golpes en el patio de la escuela hasta que un par de maestros los separaron. A Allen le fue peor ya que le quedó un ojo morado y varios rapones. Ambos niños fueron suspendidos de la escuela. Heather estaba en el trabajo. Cuando llegó a la escuela, encontró a Allen sentado afligidamente en la oficina del director con hielo en su hinchado ojo. Se lo llenaron los ojos con lágrimas al escuchar del director lo que había sucedido. El regreso a casa fue marcado por un frío silencio, pues estaba por desenredar sus propias emociones, desilusión por el comportamiento de su hijo, el deseo de abrazarlo y darle salud física y emocional, y obligación de ser un padre fuerte al afrontar tal reto. Una vez que llegaron a casa, Heather sentó a Allen en el sillón de la sala y lo colmó de preguntas al mismo tiempo que curaba sus heridas. Después de 15 minutos de interacción, se pusieron a orar juntos. Le dijo a su hijo menor que debería perdonar al otro niño, evitar lo más posible, cuidar sus heridas y olvidar el incidente de desacuerdo que había causado la pelea para que pudiera seguir con su vida. Es una de esas cosas que pasan cuando los niños crecen, le explicó a su hijo. Lo mejor es seguir con su vida como si nada hubiera pasado. 2 días después regresó Bob de Europa.
cansado por el cambio de horario y estresado por el trabajo. Su acostumbrada plática con su esposa trajo a colación el conflicto de Allen. La noticia inmediata lo inyectó de adrenalina y empezó una serie de preguntas acerca del incidente y el resultado. Mientras que Hitler había visto el conflicto como una tragedia, Bob lo vio como un evento que ayudaría a moldear la vida de su hijo. Él estaba empeñado en amar a su hijo y ayudarlo a madurar, habilitándole a ver la situación estratégicamente. Al día siguiente, Bob hizo una cita con el director de la escuela, los maestros involucrados en el incidente y los papás del vengador de Allen. Con Allen a su lado todo el día, le ayudó a sacar otros asuntos. Hablaron de las acciones a tomar, evaluaron su mérito, mencionaron la necesidad de hacer cambios permanentes que preveían futuros contratiempos de la misma naturaleza. Fue un día muy cansado, pero Bob estaba resuelto a dar una dirección que los otros adultos había fallado en dar. Allen necesita entender que esto no es solamente un pleito en el patio que se pueda sacudir. Existen circunstancias de principio, moral y fe debajo de esta situación, y debemos poner estas cosas en perspectiva, explicó Bob después de identificar las resoluciones. Bob aceptó que fue difícil al sentarse cara a cara con la gente involucrada y volver a vivir la escena desagradable, pero no podría vivir sabiendo que no había guiado a su hijo a entender cómo maneja un cristiano el conflicto y el caos. Esta es mi responsabilidad con él, con su comunidad y con Cristo. Este es un momento de aprendizaje para él, pero también un momento definitivo para la escuela y aquellos que proclaman a Jesús como nuestro Salvador. Esta no fue solamente una pelea, fue acerca de quién es el cómo seguir de Cristo y cómo sus principios cristianos se aplican en la vida. Él habló como verdadero líder. La diferencia entre Bob y Hitler. Tal vez se relacione mejor con uno de estos padres de familia, como posiblemente supuso. Existen diferentes tipos de líderes. Bob es lo que yo describo como un líder habitual. Hitler, como la mayoría de hombres y mujeres, es un líder de situación. El contraste en orientación explica el por qué cada uno reacciona de manera tan diferente a la misma situación. Es cierto que cada persona es un líder, más o menos. Que tanto valor le dé al concepto de que todas las personas son líderes depende de lo que quiera decir por líder. 2 décadas de investigación de liderazgo me han permitido sacar las siguientes conclusiones. Primero, existen 2 tipos de líderes: aquellos a los que Dios ha llamado y les ha dado dones para dirigir a otra gente y no pueden más que ser líderes bajo presión, y aquellos que dirigen solo porque son forzados a hacerlo en cierta situación. Para los líderes habituales, su costumbre es dirigir a otros. Se les pida o no, no pueden suprimir la necesidad de dirigir. Los líderes de situación, el tipo más común, son individuos que no han sido llamados ni se les dan dones por Dios para dedicar su vida al liderazgo, pero que deben ocasionalmente proveer liderazgo en circunstancias que surgen y demandan dirección. Este es el liderazgo de mala gana y no muy frecuente que damos a otros. Segundo, los líderes habituales nacieron de esta manera. No se puede enseñar o entrenar a nadie para convertirse en un líder habitual. Estos son individuos que fueron concebidos para proveer dirección. Así son ellos. Su don no es entender y practicar las técnicas que parecen ser liderazgo. El liderazgo es su ADN espiritual. El Señor los ha moldeado con el propósito de dirigir a otros hacia su visión y sus fines, por lo que les permite ver el mundo por un lente totalmente diferente en cada situación. Tercero, los líderes de situación que se encuentran en posiciones que demandan dirección constante se lastimarán a ellos mismos y a muchos otros a hacerse pasar por líderes. Ellos son finalmente peces fuera del agua. Podrían aprender cómo salvar el momento en el que deben dirigir, pero siempre será su lucha incómoda y poco natural para ellos. Finalmente, la eficacia en la vida y el liderazgo viene de aceptar cómo Dios lo conectó. Usted debe esforzarse para entenderse a sí mismo y anticipar situaciones potenciales de manera que esté debidamente preparado para maximizar su potencial único para los propósitos de Dios. Responde de la manera que Dios lo conectó. Hitler es una mamá viva. Inmediatamente vino al rescate de su hijo y lo ayudó a ganar la perspectiva y empezar el proceso de sanidad. Su preocupación fue la seguridad inmediata y el consuelo de su hijo. Ella vio una futura confrontación como continuación de la situación que había amenazado a su hijo.
Su conjetura fue que Allen necesitaba distanciarse de los individuos involucrados y poner el asunto fuera de su cabeza para que pudiera gozar de la vida y experimentar toda la bondad que Dios tiene para él. Bob es un padre amoroso. Él inmediatamente reconoció que el incidente significa más que piel lastimada y una suspensión de la escuela. Su inclinación natural fue crear un significado apropiado del incidente para tomar cualquier medida que fuera necesaria para ganar claridad, comprensión y concluirlo. Una pelea nunca es solamente una pelea. El conflicto siempre se relaciona con asuntos morales, éticos, espirituales e interpersonales importantes que deben ser resueltos y que no pueden ser resueltos, esperando que se resuelvan por sí mismos. Ambos individuos respondieron de acuerdo a sus dones y llamados de Dios. Nuestra respuesta natural en tales situaciones es un reflejo de quiénes somos, cómo fue determinado por Dios. Por ejemplo, un maestro ofrece información y contexto. Una persona que tiene misericordia ofrece empatía y amor. Un administrador sugiere cambios en el proceso que lleva a la situación. Su relación refleja sus dones espirituales, sus talentos y habilidades naturales. Guían de manera innata hacia los resultados de Dios. Los líderes habituales cristianos buscan de manera innata dar dirección que guía a la gente a resultados deseados por Dios, facilitando la transformación de la vida y obediencia a Dios. El éxito para un líder cristiano no es prestigio, fama, riqueza o poder. Es agradar a Dios permitiéndole que su visión sea llevada a cabo y ayudando a la gente de manera consistente a convertirse en personas más similares a Cristo en el proceso. Los líderes habituales saben que su trabajo no es fácil. Sin embargo, lo abordan con expectación, esperanza y energía. Aunque todos los líderes tienen sus momentos de duda y debilidad, es típico que los líderes habituales no pueden imaginar que hay algo mejor que poder dirigir a la gente a un mejor futuro. Responden a las circunstancias. Los líderes de situaciones dan dirección porque así lo dictan las circunstancias. Consecuentemente, más que buscar a cambiar el mundo con sus acciones, ellos más a menudo buscan no equivocarse. Sobrevivir a las circunstancias es el nivel de entrada de la mentalidad del líder situacional. Para la mayoría de los líderes situacionales, el éxito es evitar un fracaso. Estos individuos aceptan el liderazgo porque sienten que no tienen otra opción y no ven la responsabilidad como una carga difícil, sino como una molestia. Ellos aceptan el trabajo con resignación y lo sacan adelante lo mejor que pueden. A menudo esa actitud de renuencia y la esperanza de evitar futuros episodios de retos de liderazgo les previene de experimentar el gozo de un liderazgo de situación efectivo. La mayoría de los líderes de situación no parecen percatarse de que no tienen que ser líderes habituales para gozar del proceso de liderazgo y sus resultados. Así como no tiene que ser Rubinstein para tener gozo el tocar el piano o el ser Da Vinci para gozar el crear el arte. Tampoco tiene que ser un respetado líder habitual para gozar el dirigir a la gente hacia los propósitos de Dios. Puede acabar siendo más bien un técnico que un verdadero visionario. Pero cuando Dios puede usarlo para provocar consecuencias positivas en la vida de una persona, ¿por qué evadirlo? 1 de 8. El que usted entienda cuál de los dos, líder habitual o líder situación, es usted, tiene importancia crítica. La mayoría de las personas son líderes de situación. Yo estimo que solamente 1 de cada 8 individuos han sido creados y han sido llamados por Dios para el liderazgo habitual. El admitir que Dios no ha hecho un líder habitual no es signo de valor disminuido, inferioridad o deficiencia personal. Todos tenemos un talento, pero no todos tienen talento para todo. Aunque el liderazgo no es su llamado principal, los líderes de situación dan dirección a otros en momentos significativos. Si usted es uno de los cientos de millones de líderes de situación en el mundo, ¿cómo domina y maximiza sus momentos inesperados de liderazgo cuando no está de manera natural en la mente y el corazón hacerlo? El llamado al liderazgo. Para desarrollar su habilidad como líder de situación, primero debe estar seguro de que Dios no lo ha diseñado para ser un líder habitual. Este conocimiento es importante porque la preparación de un líder habitual es, sin mencionar la forma en que él o ella viva mucho por diferente a ser un líder de situación. Para discernir qué tipo de líder es usted, considere estos 5 factores. Determine sus dones espirituales. La Escritura es muy clara al decir que Dios le da a todo creyente habilidades especiales y sobrenaturales que deben ser usadas a través de la vida para los propósitos de su reino. Existen varias pruebas de dones que pueden tomar que le podrían ayudarlas a entender mejor los componentes de su hechura.
conocer sus dones. Nuestros estudios muestran que solo un cuarto de los adultos que han nacido de nuevo saben cuáles son sus dones. Le ayudará a entenderse mejor a usted mismo, el diseño de Dios para su vida y cómo maximizar su servicio a Él. ¿Le ha dado Dios un don espiritual de liderazgo? Identifique la visión de Dios para su vida, debido a que Dios lo creó para que lo conozca íntimamente y para que le demuestre la sinceridad de su relación con Él, amándolo con su corazón, mente, espíritu y fuerza. Debe tomarse tiempo para entender a lo que está llamado a hacer a través de los dones, habilidades, educación, relaciones y experiencias que le ha dado. En el capítulo 4 veremos de manera más específica cómo discernir la visión y el aplicarla en su vida. Una de las marcas que identifican a los líderes habituales es el enfoque tipo láser en dicha división. Es el oxígeno que ellos respiran, lo que les da la energía y entusiasmo. Dios tiene una visión única para cada uno de sus criaturas al trabajar juntos en el increíblemente complicado rompecabezas de su creación. ¿Acaso su visión lo llama a servir como líder? Perciba lo que provoca más pasión. Indudablemente, ha descubierto lo que la gente es más pasional acerca de las cosas que le interesan más. Esto es la clave porque si Dios lo ha llamado al liderazgo, usted emanará tremenda pasión por el acto de dirigir. Usted buscará aprender nuevos aspectos clave en la práctica del liderazgo. Gozará pasar tiempo con otros líderes automáticamente, evaluará el liderazgo de otros para descubrir nuevas técnicas y conocimientos, y buscará el asociarse con aquellas organizaciones que estiman y proveen un liderazgo genuino. ¿Tiene usted pasión acerca de la idea, la práctica y el desarrollo del liderazgo? Considere sus propias experiencias en la vida para encontrar pistas. Los teólogos han sugerido que no hay accidentes en la vida. Cada evento en la vida tiene una implicación y un propósito. Esto significa que si va a servir como líder habitual, el laberinto de sus experiencias en la vida ha sido diseñado con el fin de equiparlo para dirigir a la gente. Para algunos individuos, esto ha sido obvio. Invitaciones para enrollarse en programas de desarrollo de liderazgo, obtener títulos académicos en liderazgo, promociones a posiciones de liderazgo en las organizaciones con las que se asocian, etc. Para otros, ese camino pudo no haber sido tan claro. Tal vez tuvieron experiencias de tipo outward bound. Nota del traductor. Outward Bound, inclinado al exterior, es una organización inglesa que se dedica a enseñar técnicas de liderazgo y trabajo en equipo a través de actividades físicas al aire libre, como escalar o navegar, o de otras tareas desarrolladas en grupo, las cuales, aunque no estaban centradas en usted, empezaron a depositar habilidades y conceptos en su mente y corazón que serían recursos valiosos de liderazgo. Tal vez alguien que lo estaba tutelando tácitamente le estuvo transmitiendo modos de pensar que le permitieron dirigir mejor en el futuro. En algunas ocasiones, Dios sencillamente le pone en situaciones en donde puede observar a grandes líderes aplicar sus dones, o bien el comportarse a la altura de las circunstancias para proveer lo que usted asumió era solamente liderazgo situacional. Al reflexionar en sus experiencias de la vida, piense qué ha hecho Dios para prepararlo para el liderazgo. Pregúntele a aquellos que lo conocen mejor. Una indicación para ayudar a ver qué tipo de líder es usted viene de las observaciones y comentarios de aquellos que lo conocen mejor. Ninguno de nosotros tiene la habilidad de valorar con objetividad quiénes somos y cómo trabajamos. Sin duda esto, siéntese en una docena de entrevistas o evaluaciones de desempeño de empleados. La falta de conexión entre percepción propia y realidad es frecuentemente alarmante. El obtener la percepción externa puede ayudarlo a validar sus percepciones propias. Si sus amigos son honestos y derechos con usted, sus amigos más cercanos lo ven como líder. También ayuda a obtener objetividad desde la perspectiva de verdaderos líderes. Los líderes reconocen a otros líderes. Pueden sentir a otros que tienen la misma mente y corazón y apreciar esas cualidades y típicamente se esfuerzan por motivar a otros líderes a usar su don. Los buenos líderes tomarán sus preguntas acerca del llamado al liderazgo y su capacidad de manera seria, pues saben que al no dirigir correctamente a una persona en esta área produce consecuencias terribles. Cuando les pida a los líderes que evalúen su capacidad de liderazgo, ¿cómo responden? Al juntar todo lo interior, usted debe obtener un autorretrato bastante exacto acerca de su llamado por Dios hacia un liderazgo habitual. Segundo, si parece que Él no lo ha hecho, no se desespere, todavía tendrá cientos, si no es que miles de oportunidades para dirigir a la gente durante su vida, si parece que Él lo ha ordenado para servir a la gente a través del liderazgo. Acepta el reto de
e invierte en usted mismo para ser el mejor líder que pueda. ¿Cómo maximizar su liderazgo de situación? Si usted descubre que es un líder de situación, aún tiene la responsabilidad de servir a la gente de la mejor manera que puede en estas situaciones. ¿Cómo puede hacerlo? Puede ser ayuda a reconocer que hay diferentes niveles de liderazgo, que la gente parece que hay 3 niveles en los cuales usted puede dirigir: el micro, meso o macro niveles. Micro, meso o macro. La mayoría de líderes de situación dan dirección de nivel micro, eso es dirección relacionado a necesidades individuales o locales. El nivel meso de liderazgo está considerado como el terreno de entrenamiento para grandes líderes. El nivel meso de liderazgo es el que afecta a un grupo de personas más amplio y tiene amplias implicaciones sociales. Estos son individuos cuyo liderazgo puede afectar un pueblo, país o región completos. Una vez que prueban estar en tal nivel, muchos líderes toman entonces un liderazgo de nivel macro, en el que sus acciones y decisiones impactan el comportamiento y la vida de muchas personas en diversas zonas geográficas. Para ser un buen líder debe ser romántico, porque de esa manera no solamente quiere hacer la diferencia, sino que se imaginará que sí se puede. Richard North Patterson. Muchos líderes de situación se paralizan ante el potencial de dirigir a grandes grupos de personas o de tomar decisiones que cambien el mundo. Muy probablemente, Dios le impulsará a dar un liderazgo que afecte una o algunas vidas a la vez. Sin embargo, los elementos básicos en el liderazgo son los mismos, ya sea que dirija a nivel micro, meso o macro. Es la intensidad y las implicaciones de su reto en lo que diferirá. En otras palabras, todos necesitan saber los fundamentos del liderazgo, aunque se nos pida que los empleemos de maneras diferentes y en situaciones divergentes. Tal vez también haya estado ansioso por tener que motivar, movilizar, proveer recursos y dirigir a la gente a una visión de Dios común, como hemos sugerido que los líderes verdaderos hacen. Para un líder de situación, el entendimiento de la visión puede ser muy diferente, ya que su liderazgo está relacionado con una circunstancia específica más que con una relación duradera y resultados a largo plazo. En un liderazgo de situación, el resultado deseado puede describirse generalmente como la búsqueda de traer gloria a Dios, a inculcar, obedecer a los principios bíblicos, habilitando a su gente con el fin de buscar su visión para sus vidas, permitiendo que esas vidas sean espiritualmente transformadas. Considera la visión predeterminada, la descripción del objetivo multipropósito, que un líder de situación bien atesorado haría bien en buscar en cualquier momento. Establezca objetivos. Con lo anterior en mente y en la luz en convertirse en un experto con los fundamentos de liderazgo, este es mi consejo si usted es un líder de situación y quiere mejorar su habilidad para dirigir. Primero, empieza a pensar acerca de su mundo, desde el punto de vista con ventaja de las oportunidades de liderazgo. Trate de volverse más sensible a las condiciones en las cuales posiblemente se espera que usted provea dirección. Segundo, para maximizar esas oportunidades de impacto, tarde lo mejor que pueda de entender cómo funciona la cabeza y el corazón de los líderes, cómo perciben la realidad, cómo piensan y cómo responden a situaciones en las que hay que tomar decisiones. Finalmente, dedique tiempo y energía para convertirse en un practicante adecuado de las aptitudes medulares de liderazgo. No necesita manejar todas esas habilidades y técnicas, pero debe tener una comprensión básica de y destreza en las habilidades más importantes. Recuerde que su objetivo no es convertirse en el mejor líder del mundo, es proveer dirección adecuada que ayudará a la gente a salir adelante en momentos difíciles, para poder responder a los niveles meso y macro de los esfuerzos de liderazgo de los líderes habituales. Súbase las mangas. Así es como se verá probablemente esa disciplina en términos muy prácticos. Para hacerse más sensibles a las situaciones de liderazgo, tome en cuenta que los líderes responden a ciertos tipos particulares de condiciones. Primero, los líderes buscan problemas que obstaculizan el crecimiento o el cambio positivo. Su meta es siempre facilitar la transformación. Por lo tanto, el resolver las barreras que ofrecen esa transformación es una preocupación clave del liderazgo. Los líderes consideran que un problema es una oportunidad disfrazada. Segundo, los líderes buscan indicios de que el potencial está siendo malgastado a través de un desempeño deficiente. Como cristianos, estamos llamados a hacer todo lo con excelencia, como si lo estuviéramos haciendo para Dios mismo.
Por lo tanto, los líderes identifican las circunstancias en las que un desempeño menos que bueno nos está limitando y tratan de mejorar la calidad con la que desarrollamos nuestras labores. Tercero, los líderes descubren oportunidades que no habían sido identificados, buscando nuevos e innovadores medios para expandir sus límites. Considere, confirme, conecte, concluya y consuma. Una vez que empieza a ver los eventos diarios a través de esta lente, la vida se verá de manera muy diferente y con mucho más reto. Pero usted no quiere detenerse en el punto de reconocer las oportunidades para dirigir. Usted necesita dirigir. Para hacerlo, sigue este proceso de 5 pasos que lo prepararán para el éxito. Usted debe considerar la situación cuidadosamente, confirmar lo que entiende de ella, conectarse con gente relevante que afectarán o serán afectados por el resultado, concluir acerca de la mejor acción a tomar y consumar el proceso poniendo en práctica el plan de acción. Considere, confirme, conecte, concluya y consuma. Este es un proceso, no llega fácilmente, no llega inmediatamente. Practique el proceso. Para aumentar su capacidad como líder de situación, practique formulándose algunas preguntas clave a través del día con referencia a situaciones en las que se encuentra. ¿Hay algún líder presente? En caso contrario, existe una situación que de momento demande un liderazgo enfocado. Ese es alguien que motive, movilice, ayude y dirija a la gente a actuar en concordancia con la visión de Dios. En caso siga con lo descrito anteriormente, considere la situación cuidadosamente, analizando lo que está pasando, hacia dónde se dirigen las cosas y cómo pueden ser mejoradas por el medio del liderazgo. Comuníquese con los otros que están involucrados en la situación para confirmar su punto de vista y algunos de los problemas que están sintiendo. Para conectarse de manera efectiva, incorpore las ideas y experiencias de esas personas en sus reflexiones. Pueden también querer investigar otra forma de conectarse en este punto. Invite a algún líder habitual a ayudarle, si el proceso lo requiere. El líder habitual puede ser llamado a dar consejo o bien a tomar el lugar y dirigir. Si usted determina que lo mejor es que usted se levante y ofrezca una dirección de situación, empiece entonces a concluir qué es lo que se debe hacer. Una vez que decida qué acción representa la respuesta más benéfica, póngale por obra, integre a otros en el proceso al llevarse a cabo. Entonces deténgase y agradezca a Dios que lo pudo usar para el papel de liderazgo, aunque no sea su principal llamado al servicio. Si parece que solo mencioné los pasos de concluya y consuma, permítame llevar estos conceptos a un nivel más profundo. Existen 3 elementos significativos en el proceso. Antes de llegar a una conclusión, debe obtener una interpretación final de la información que ha recolectado. Existe una diferencia notoria entre los datos de análisis. Esto es lo que descubrimos. La información dice esto acerca de la situación y la interpretación de los datos. Basándonos en tal información, estas son las implicaciones para el presente y futuro. A menos que identifique cómo afecta la información y la gente las circunstancias, no podrá concluir correctamente y llevar a cabo una acción transformadora. Pase tiempo de calidad meditando en la información para que tenga una perspectiva clara de las condiciones reales. Con las nuevas consideraciones anteriores en mente, es hora de adentrarse en una forma estratégica básica. La información debe ayudarlo a moldear una definición específica del problema, la ineficiencia o la oportunidad a la que se enfrenta. Después, lleve las cosas al extremo y describa el resultado óptimo y las condiciones que le gustaría que emergieran. Luego necesita ser creativo e indicar las diferentes opciones que puede buscar para obtener la condición óptima, ya sea en su mente, hablando de ellas o por escrito. Lleve esas opciones a su conclusión lógica para determinar cuál escenario le ofrece los mejores prospectos para avanzar. Identifíquelo y luego véndalo a sus seguidores. La forma de venderlo es comunicando su perspectiva, problema, posibilidades, soluciones, ayudando a la gente a ver los beneficios inherentes en su propuesta de acción y el papel que cada uno de ellos tendrá que representar al hacerlo funcionar, y juntos determinen cómo tomar los pasos siguientes. Habilidades de liderazgo para toda la vida. ¿Acaso suena eso como mucho trabajo? Qué bueno, porque el liderazgo es mucho trabajo, pero trae grandes dividendos. ¿Le suena muy complejo? Probablemente. Ver el proceso parte por parte lo haga más extenso y difícil de lo que necesita hacer,
Honestamente, la mayoría de los líderes no podrían explicar cómo dirigen. Para ellos es algo natural, así que nada más lo hacen, casi como un reflejo. Pero si usted no es un líder habitual, este tipo de comportamiento no va a sugerir de una manera natural. Por lo tanto, entender los componentes del proceso es imperativo. Esto puede no ser su pasatiempo favorito o su reacción natural, pero usted puede entrenarse para comportarse a la altura de las circunstancias cuando sea necesario y hacer un trabajo digno de reconocimiento. Mientras más practique el liderazgo intencional, más fácil le vendrá y se volverá más reflexivo. De la misma manera en la que se aprende a negociar contratos eficazmente, a disciplinar a su hijo con éxito, a comunicar información compleja claramente o manejar los gastos de su casa. Este proceso toma tiempo, debido a que usted será llamado a dar liderazgo de situación por el resto de su vida. En lugares, situaciones y tiempos que nadie puede predecir, es mejor para usted y para aquellos a los que va a dirigir el que desarrolle esta habilidad. ¿Cómo pudo haber respondido Heather? Recuerda cómo reaccionó Heather al pleito de su hijo en el patio de la escuela. No existe la manera perfecta para ella o para nadie de responder, pero es obvio que ella pudo haber respondido de manera más efectiva. Los líderes no niegan la realidad, la confrontan y la moldean. Ella hizo lo que vino de manera natural en esa situación, pero el confiar en sus inclinaciones e instintos no fue su mejor opción. Aún sus peores esfuerzos en un liderazgo de situación intencional hubieran generado un mejor resultado que su comportamiento de evitar liderazgo. Ella pudo haberle moldeado a su hijo la manera en la que un creyente interactúa con otro creyente cuando ocurre un conflicto, sin tener que ser su maestro negociador o un agente invencible para su hijo. Pudo haber perdido una junta con el director de la escuela y con todas las partes involucradas en el incidente. Una vez juntos, sin ser ofensiva ni prepotente, Heather pudo haber hecho las siguientes preguntas. ¿Cómo pudo haber sucedido un incidente como ese en una escuela cristiana? ¿Y qué se necesita hacer para prevenir tales problemas en el futuro? ¿Qué tal adecuadamente actuaron los maestros en la escena del incidente? ¿El personal de la escuela necesita más entrenamiento sobre cómo manejar tales incidentes? ¿Qué tan bien manejó el director la situación en términos de usar una autoridad para aprovechar un momento de enseñanza y grabar a los niños los valores cristianos involucrados en la manera en la que manejaron la disputa? Permítame aclarar que no quiero señalar injustamente a Heather. Habían por lo menos otros 5 adultos envueltos en la situación: los padres del otro niño, el director de la escuela y 2 maestros. De hecho, era la labor del director proveer tal dirección. El haber fallado en hacerlo levantó la necesidad de que Heather y Bob lo compensaran. Usted es quien Dios lo hizo ser y no hay motivo para cambiar o desviar esa naturaleza. Pero encontrará momentos en los que usted deberá comportarse a la altura de las circunstancias y proveer liderazgo. Aunque Dios no lo haya designado como un líder habitual, entre mejor esté preparado para tales momentos, más lo usará Dios en sus áreas de habilidad y pasión, aunque el liderazgo no sea de una de ellas. Preguntas incómodas. ¿Es usted un líder habitual o un líder de situación? ¿Qué ejercicios o prácticas se compromete usted a hacer intencionalmente para mejorar la calidad de su liderazgo? ¿A quién está estudiando para entender el liderazgo mejor y ver cómo puede adaptar sus inclinaciones naturales a estándar más alto de liderazgo? ¿Cuánto fue la última en que usted les pidió directamente a 2 o 3 de sus amigos más cercanos que le dieran una apreciación completamente honesta de cómo usted dirige en las ocasiones que exigiera liderazgo? ¿Qué fue lo que usted hizo con las apreciaciones que ellos le dieron? Capítulo 3. El liderazgo o cualquier equipo debe ser plural, no singular. Mike Krzyzewski, Duke University. Capítulo 3. El liderazgo es un deporte de equipo. Steve fue pastor de jóvenes durante 3 años. Durante otros 4 años fue asistente de pastor, y al término de los cuales Steve fue llamado a ser el pastor de más alto rango en una iglesia mediana en el sudeste. Él pasó horas interactuando con la gente de la iglesia antes de aceptar el puesto. Steve estaba emocionado al respecto y él esperaba que fuera el logro del sueño de su vida. Seguir los pasos de su padre, un pastor experimentado, que servía a la gente a través de la iglesia local y participando en la transformación de la vida de las personas. Una vez a bordo,
Steve empezó a hacer todo para lo que se había estado preparando toda su vida. Empezó a forjar un atrevido programa de crecimiento en su nuevo encargo en el ministerio, apoyando sus observaciones acerca de lo que había hecho su padre en 2 pastorados en cuarto de siglo antes. También recordó las exhortaciones que recibió de pastores como más experiencia de los que había servido y sacó sus propios principios que habían juntado de conferencias, libros y conversaciones personales. Él literalmente se lanzó a todas las variadas obligaciones que se esperaba que un pastor principal manejara, desde predicar y dirigir reuniones de personas mayores hasta bautizar, casar, confirmar y sepultar gente. La luna de miel de Steve con la congregación duró poco más de medio año. Aproximadamente en ese tiempo, el nivel de entusiasmo de la gente empezó a disminuir notablemente. Steve no los desilusionó en algunos puntos. Era como se esperaba, un expositor capaz de la Biblia, un orador poderoso que motivaba, un buen pensador de conceptos y un promotor consistente de la visión del ministerio. Sin embargo, el tiempo progresaba, pero la iglesia no. La gente ya había hecho todo esto antes. Ver a un pastor tratar de hacerlo todo solo, como a sus predecesores y como algunos fieles notaron irónicamente, al igual que a los pastores de otras iglesias a las que habían asistido en el pasado, a Steve le faltaban habilidades en varias áreas de liderazgo. Por ejemplo, no era bueno desarrollando la organización requerida para lograr la visión. Las estructuras, políticas, procedimientos y sistemas le eran extraños. La gente estaba contenta con su habilidad de enseñar las escrituras, pero estaban desilusionados al encontrarlo como un pensador de estrategias mediocre. Al discutir la visión, él hablaba de grandes temas apremiantes, pero parecía incapaz o desinteresado cuando era hora de llevar a cabo sus ideas elevadas. Algunos fieles notaron que esto se debía a su falta de inclinación para recoger toda la información necesaria para hacer decisiones óptimas. Una queja que se propagó era cuán poco tiempo y energía dedicaba a las relaciones con líderes clave y probables líderes. Claramente estaba más interesado en hablar acerca de las metas a largo plazo de la iglesia y el hacer que la gente se entusiasmara con esos proyectos que en entrenar a líderes que pudieran llegar a ese lugar y construir equipos de liderazgo que pudieran facilitar un ministerio superior. En otras palabras, Steve vio el pastorado principal de la misma manera que lo habían visto su padre. Sus profesores del seminario y sus pastores superiores eran una salida para sus dones y talentos, sin pensar mucho, sin ponerle mucha energía a trabajar con otros en construir sus áreas fuertes y compensar sus debilidades, siempre y cuando estuviera haciendo lo que hacía mejor y haciéndolo lo mejor posible de acuerdo con su habilidad. Él no veía problemas con su ministerio. Dios en su soberanía traería a la gente a que él necesitaba para cubrir las carencias en sus habilidades. De hecho, Steve veía el descanso de sus limitaciones que se esparcía como evidencia de la defunción de la cultura. Nos hemos convertido en consumidores críticos. Nos impacientamos cuando las cosas no son exactamente como las queremos en un momento dado, predicaba. El líder de una talla le queda a todos. Sin importar lo difícil que pueda ser la situación actual de Steve, él le lleva a millas de delantera a la mayoría de los pastores y millones de personas que tienen puestos en otras organizaciones. Afortunadamente, Steve es un líder habitual. Para Steve, servir en una posición de liderazgo le funciona. Desgraciadamente, su estilo de liderazgo no. Steve está obstaculizado por el concepto erróneo y dañado compartido por la mayoría de líderes en Estados Unidos, que dice porque es el líder central en su organización, todo depende de él. Tristemente, el resultado de eso es la transferencia en llama de conocimiento sin enfocarse en una respuesta esperada. Un esfuerzo bien intencionado, pero mal dirigido que genera una frustración creciente y programas idealistas que fallan en producir resultados perdurables. El método de Steve crea un contexto en el cual utiliza toda su energía y todas sus habilidades para hacer todo de la mejor manera posible. A pesar de sus buenas intenciones y de su esfuerzo loable, su liderazgo como el de cada líder individualista deja mucho que desear en cuanto a la calidad y a la cantidad de los resultados. Dios nos advirtió acerca de la mentalidad: yo debo hacerlo todo. Moisés era un líder brillante, enérgico, competente. Sin embargo, en Éxodo 18, 17, 23 leemos acerca del horror que su suegro Jetro experimentó al ver a Moisés tratando de resolver los problemas de todos.
Moisés estaba trabajando días largos y difíciles y estaba vaciando física, emocional y espiritualmente debido al cordón de necesidades y expectativas sin fin de la gente. Jethro detalló un plan a través del cual Moisés podría sacarle el mejor provecho a sus habilidades únicas y a la vez abordar las necesidades de la gente de una mejor manera y permitirle a otros líderes con talento usar sus habilidades para contribuir a la causa. Jethro se topó con un principio clave de liderazgo. Ningún individuo por sí solo, aunque sea llamado por Dios y tenga dones para servir como líder, tiene todos los recursos y habilidades que se requieren para satisfacer las necesidades de liderazgo de un grupo. Creo que esto es así porque Dios no quiere que pensemos que somos indispensables en su reino. Él nos ama y quiere que nos gocemos usando los dones y habilidades que nos han encargado. Pero también quiere que confiemos en Él para su fortaleza y dirección y que reconozcamos que todas las cosas buenas que tenemos vienen de Él. ¿Ha conocido o visto o algún líder a la gente que lo describa como alguien que piense de sí mismo que es el regalo de Dios para el mundo? Dios quiere que encontremos alegría a través de nuestro trabajo y de la aplicación de nuestros talentos. Pero no quiere que nos llevemos solos el crédito por ello, de la misma forma en la que nos ha hecho tanto espiritual, física, emocional e intelectualmente incompletos. Igualmente ha dado a todos los líderes una habilidad que por sí sola no es suficiente para dirigir de manera efectiva a la gente hacia la visión de Dios. No existe un líder que tenga todos los dones, destrezas y habilidades que se requieren para satisfacer todo el paquete de necesidades de liderazgo que un grupo de gente tiene o para hacer todo lo necesario para ayudar a un grupo a lograr la visión de Dios para el grupo. Las tumbas están llenas de hombres indispensables. Charles de Gaulle. Todo líder tiene una aptitud de liderazgo. Al principio de mi carrera me tragué el anzuelo, creyendo que si los líderes trabajan tanto fuerte como inteligentemente pueden hacer cualquier cosa que se necesite para ser efectivos y lograr la visión. Después de varios años de investigar a las iglesias y los líderes, me encontraba perplejo. Los pastores que habían estudiado y conocido eran buenas personas, bien educadas, amantes de Cristo, se sentían honrados por servir a Dios, trabajaban duro, eran bien intencionados. Sin embargo, pocos parecían experimentar el tipo de resultados que ellos creían que Dios lo había llamado a perseguir. Al ver esta extraña realidad desde diferentes ángulos, finalmente descubrí varias razones por las cuales muchos líderes veían resultados limitados. Una explicación fue que mucha gente que tiene puestos de liderazgo no son líderes habituales, sino líderes de situación y son, por lo tanto, peces fuera del agua. Este es el desafío descrito en el capítulo 2. Una segunda explicación, perteneciente a nuestro tema en ese capítulo, es que cada líder tiene un juego incompleto de herramientas para dirigir y tiene por lo tanto que saber qué puede y qué no puede hacer. La tercera pieza de sabiduría fue que los líderes efectivos sobrepasan sus debilidades al combinar fuerzas con otros líderes, cuyas fuerzas se compensan por esas debilidades. Por lo tanto, se crea una mucho más completa y poderosa mezcla de dones y habilidades. Tomados juntos, este trío de nuevas consideraciones le dio una explicación simple pero profunda a las limitaciones y fallas de tantas iglesias, ministerios para la iglesia, negocios y agencias no lucrativas. Un descubrimiento de 4 tipos. Mi organización de investigación y yo descubrimos que hay 4 tipos de líderes. Descubrimos también que cada líder tiene una de las 4 diferentes aptitudes de liderazgo. Esto es, un grupo de habilidades y perspectivas relativamente predecibles, que lo permiten al líder proveer una sola dimensión de liderazgo con excelencia. Un tipo de liderazgo no es un estilo de dirección, más que eso, son las tendencias y áreas fuertes dominantes de una persona en sus esfuerzos de liderazgo. También descubrí que cada líder, con muy pocas excepciones, posee una sola aptitud de liderazgo. Este es un discernimiento importante, porque significa que un grupo solamente recibe un liderazgo completo y efectivo cuando tiene varios líderes, con aptitudes que se complementan. Esto implica, por supuesto, que el liderazgo no es un deporte individual, sino un deporte de equipo. Identifique y acepte su aptitud. El entender la aptitud de liderazgo que usted tiene es, por lo tanto, de vital importancia. Tal entendimiento le permite determinar dónde y cómo enfocar sus esfuerzos. Reconocer su necesidad de unirse con otros líderes lo ayuda a identificar el tipo de líderes con los cuales usted se volverá más productivo. Usted no puede ser el líder ideal que los otros están buscando. Si en verdad quiere tener un liderazgo efectivo,
Estos conocimientos lo ayudarán a usted a redimir su enfoque corporativo y sus expectativas personales. La actitud, ¿puedo hacerlo? No puedo hacerlo todo. ¿Acaso espera que un hombre de la luz dé a luz un bebé? Él fue parte del equipo para la concepción, pero en ese punto es físicamente imposible que un hombre dé a luz a un bebé. Una persona con un coeficiente intelectual de 80 puntos, cuyo sueño en la vida es desarrollar la cura para el cáncer, no va a lograr alcanzar ese sueño. Sencillamente no tiene lo que se requiere para alcanzar esa meta deseada. Esta es una situación análoga con respecto a las aptitudes para el liderazgo. Usted no le puede asignar a alguien una dimensión de liderazgo para la cual no esté equipado y esperar que la lleve a cabo sin importar su título, entrenamiento, deseo y esfuerzo. ¿No es difícil aceptar el hecho de que no podemos hacer cualquier cosa que tengamos en mente? Los líderes en especial batallan con esto, porque su forma de ser está basado en la confianza en sí mismos y en una actitud positiva de sí puedo. No obstante, eso no cambia el hecho de que usted no es quien determina su aptitud para liderazgo. Fue Dios el que lo llamó a ser un líder. Él escogió su aptitud para el liderazgo y no puede hacer nada al respecto, ni debería querer hacer nada, ya que esa es la manera de ver el liderazgo que le daría el mayor gozo y la realización a usted y a la gente a la que Él le permita dirigir. ¿Es usted un líder? Si es así, entonces acostúmbrese al hecho de que usted es uno de los 4 tipos de líderes que discutiremos: directivo, estratégico, integrador y operativo. ¿Qué lleva a malinterpretar las aptitudes? Nosotros hemos estado hablando de la aptitud de liderazgo como una aptitud de 4 que predominen en usted, aunque usted no está completamente privado de las habilidades que son el principal enfoque de las otras 3 aptitudes. Por otro lado, a veces malinterpretamos nuestra aptitud o asumimos que tenemos un liderazgo con diferentes aptitudes porque hemos tenido que actuar como líderes de aptitud múltiple en ausencia de compañeros que posean lo que complementan nuestra aptitud predominante. Algunas veces confundimos nuestra aptitud de liderazgo con estilo personal. Fallamos al no darnos cuenta que la aptitud trasciende el estilo porque refleja una mezcla de personalidad, estilo de pensamiento y metodología para usar información, dones y respuesta emocional, las cosas que le hacen ser lo que es y que generalmente es imponente de cambiar. Su aptitud refleja su identidad y capacidad innata. Entre más puede entender honestamente esas áreas fuertes y debilidades, usted podría ver el tremendo valor que provee su aptitud a aquellos a quienes usted dirige y cuán totalmente incapaz es de proveer un liderazgo completo. Probablemente usted está preguntándose cuál es su aptitud y qué clase de líderes necesita identificar para unírselos y tener un mayor impacto. Existen muy buenas pruebas en el mercado. Una de ellas es nuestra Christian Leader Profile, perfil del líder cristiano, un cuestionario confidencial que usted resuelve por sí mismo en la internet. Los resultados le darán cierta idea de si usted es un líder habitual o situación de cómo fortalecer su potencial de liderazgo. La definición de las 4 aptitudes. Primero, permítame describirme una de las 4 clases. Probablemente podrá identificar cierto número de similitudes entre cómo dirige usted y una de las 4 aptitudes que se describen abajo. Los líderes directivos. Cuando la gente piensa acerca de los líderes, la clase de líder que generalmente les viene a la mente es la de líderes directivos. Algunos ejemplos son George W. Bush y Ronald Reagan. Estos líderes sobresalen al comunicar una visión atrayente. No gastan mucha energía en los detalles del proceso. Rara vez escucha usted que un líder directivo sea un controlador o de que solacen la microdirección. Más bien, esta gente incita a otros acerca de la manera en que pueden ser las cosas, comunicando la visión. Reclutan gente para que sean parte de la solución más que del problema y que sientan bien al unirse a otros. Facilitan un cambio positivo, en otras palabras, motivar. Los líderes directivos mantienen a la gente entusiasmada, enfocada hacia una dirección específica y esperanzada acerca del futuro. Los líderes directivos crean energía alrededor de una visión. Son catalizadores del cambio. Excitan la imaginación de la gente y les permiten creer en ellos mismos, lo cual a la larga atrae más gente tanto al líder como a su causa. Los líderes directivos son oradores públicos, efectivos y saben escuchar. Hacen sentir a la gente como si importaran. Uno de los comportamientos centrales de los líderes es tomar decisiones a nombre de un grupo.
A través de los años he aprendido que los líderes directivos son prolíficos en tomar decisiones. Aunque a menudo hayan soportado innumerables juntas y discusiones relacionadas con decisiones clave y cernido montañas de información de datos, los líderes directivos generalmente se dejan llevar por sus instintos más que por los hechos. Esta tendencia es alimentada por una trayectoria de vida llena de éxitos basados grandemente en la confianza de la intuición. Algunas veces, mientras comunican su decisión a otros líderes en su equipo, la oposición denotada de sus compañeros de equipo causará que estos líderes cambien su forma de pensar abruptamente. Esto generalmente lleva a los observadores a dudar de la profundidad del líder y su habilidad, pero este giro de 180 grados se hace basándose en su sentir de la situación, influenciada por los argumentos, emociones y por otras dinámicas que sintieron entre sus colegas de confianza. Los líderes directivos no evitan hacer decisiones difíciles, aunque algunas veces tomen más tiempo que el que otros creen necesario. Estas demoras se rastrean al hecho de que los líderes directivos no sientan paz o no tienen claridad de las opciones que tienen enfrente. Usted encontrará que durante momentos de mucho estrés, inestabilidad o inseguridad que la sabiduría, el coraje y seguridad en sí mismos de los líderes directivos alivian los corazones de los seguidores promedio. La dirección dada por el alcalde Rudy Giuliani durante la crisis terrorista del 11 de septiembre es un vívido ejemplo. Los líderes directivos cristianos tienden a ser sensibles a los valores y a las creencias que conllevan el punto de vista del mundo y tiemblan con la noción de comprometer sus valores centrales. Esos valores son un toque necesario para ayudar a formar sus instintos. Si suenan como líderes completos, permítanme mencionar algunas imperfecciones. Los líderes directivos tienen poco interés o paciencia con los detalles del proceso. Reconocen la necesidad de reunir los datos y considerar todas las opciones relevantes, pero rara vez se sumergen en ese proceso. Tienden a ser inquietos, tienen periodos de atención cortos, favorecen la acción más que la reflexión y han sido descritos por otros líderes como cañones sueltos. Una vez han tomado su decisión, generalmente pierden el interés y empiezan a buscar el siguiente desafío a tomar. Exigen que se les asegure que están habiendo un progreso con rapidez y excelencia, pero no tienden a zambullirse en los detalles. Estos individuos saben que la estructura es importante, pero no les importa mucho cómo se desarrolla, qué aspecto tenga o qué debe suceder para mantener la estructura. Ellos aman a la gente genuinamente, pero típicamente causan caos cuando tratan de organizar a la gente alrededor de la visión, las metas y las estrategias que han promovido, debido a que están completamente seguros de sí mismos y están vendidos a la visión que han adoptado. Generalmente ignoran las limitaciones de las realidades financieras, creyendo que si les han vendido la visión adecuadamente a la gente, los seguidores dan sacrificadamente lo que se requiere para hacer que la visión se cumpla. Poseen poco apetito para debates detallados de procedimientos internos y pueden bruscamente cortar a los colegas en medio de una oración una vez que colman su paciencia. Su interés es hacer que cosas buenas sucedan ahora. El líder estratégico. Generalmente el clásico líder estratégico es aquel que evita los reflectores por juntar y analizar montañas de información para poder tomar las mejores opciones posibles. Esta gente goza los juegos intelectuales de construir posibles escenarios y reproducirles conceptualmente para hacerlos llegar a su extremo lógico, resultando en recomendaciones para la alternativa óptima. Ellos gozan trabajar sobre planes detallados para asegurarse que todas las bases estén cubiertas y que la visión se hará realidad. Nuevamente, si nos apoyamos en el mundo político para encontrar un prototipo, Al Gore es un ejemplo de líder estratégico. Los líderes estratégicos no son personas que conciben una visión, ni comunicadores, tanto como gente que desarrolla y da forma de una visión. Su contribución a la búsqueda de la visión es el crear médicos prácticos para cambiar una idea trayendo de un futuro preferido en un plan de acción para hacer ese futuro una realidad. Ellos hacen esa contribución al dolorosamente escudriñar la realidad, gente, organizaciones, situaciones, ideas, actividades, sacar conclusiones que les ayuden a facilitar la visión. Tienden a ser muy minuciosos en sus exploraciones para la mortificación del impaciente líder directivo y para la confusión del siguiente líder que vamos a conocer. El líder integrador que conforma equipos, el cual batalla para entender el proceso y el resultado.
Los estratégicos no dudan en hacer preguntas difíciles. No les importa crear controversias, ya que su primera búsqueda es el entender la realidad para poder desarrollar un plan con el que puedan trabajar. Una vez que tienen los datos pertinentes y los han analizado cuidadosamente, los líderes estratégicos tienden a desarrollar creativas, aunque algunas veces complejas, soluciones. Los líderes estratégicos generalmente se enorgullecen de su preparación, así como del nivel de destreza que logran alcanzar. Es raro encontrar a un líder estratégico que le falten palabras para explicar algo. Sin embargo, si no saben la respuesta, esa deficiencia enciende su entusiasmo para un descubrimiento futuro. Los líderes estratégicos casi siempre se preparan de más para sus juntas. Si les pregunta algo, es muy probable que usted obtenga más detalles de los que quería oír, a menos que, por supuesto, usted también sea un líder estratégico. Tienen una tendencia hacia la perfección, lo cual frecuentemente los provoca no alcanzar o por lo menos quejarse de las fechas límites. No espere que su líder estratégico haga que las masas vitoreen y clamen acción. Es más probable que falten a los actos públicos a que los dirijan. Esto se debe a que los líderes estratégicos no son llevados por la emoción. De hecho, la emoción es vista como signo de debilidad o de inferioridad intelectual en sus ojos. Ellos entienden el valor de tener a la gente emocionalmente orquestada, pero no es un estilo que los llene de energía. Ese mismo desprendimiento, no obstante, es una de sus más grandes áreas fuertes, ya que les permite desarrollar sus conclusiones objetivamente. Más probablemente ven la emoción de la gente como algo para explotar, que algo que valorar. Al final, los líderes estratégicos mantienen una alianza firme con la verdad y la eficiencia. Ellos creen que estos factores son instrumentos para convertir en la visión en realidad. De hecho, son más leales a la visión que a la gente. Su enfoque en los hechos, figuras, planes y posibilidades generalmente lleva a otros a pensar de ellos como insensibles, sin emoción o hasta maquinal. Aunque tienen sentimientos de les importa a la gente, tienen un profundo sentimiento de falta de confianza en los sentimientos y a menudo en la gente. Los líderes estratégicos por lo general son considerados como contribuyentes significativos del equipo, pero frecuentemente como los miembros olvidados del equipo de liderazgo. Casi nunca son los líderes más populares en el equipo. Sin sorprender a nadie, esto no los entristece. Sucede por lo general que están más contentos trabajando con ideas que con personas. Una de las quejas comunes acerca de los líderes estratégicos es que se toman mucho tiempo para llegar a sus decisiones. Esto sucede frecuentemente porque se rehúsan a tomar decisiones hasta que hayan exprimido toda información existente para obtener datos y hayan tenido suficiente tiempo para considerar todas las posibilidades razonables y sus implicaciones. Estas son personas que creen que pueden eliminar todos los riesgos para tomar decisiones si tan solo pudieran analizar suficiente información. Por supuesto, nadie llega a tener tanta información, pero la inclinación sugiere que los líderes estratégicos tienen aversión al riesgo. Los líderes estratégicos son capaces de manejar muchos detalles, pero manejan mejor los detalles conceptuales que los de organización. Entienden los botones de emergencia, que hacen que la gente se mueva a tomar acción, pero no están equipados emocionalmente para presionar esos botones. Cuando hablan en público normalmente son precisos, completos y enfocados, y toman demasiado tiempo. Son aburridos y les falta la chispa que prende el entusiasmo de la gente. Aunque son efectivos para identificar los tipos de equipos y los grupos de trabajo que se requieren para progresar, generalmente no son las personas que a usted les gustaría que estuvieran reclutando y sosteniendo a esos equipos. El líder integrador. Ningún grupo podrá tener éxito en lograr la visión de Dios sin habilitar a la gente a trabajar de manera efectiva juntos. Para que ocurra tal unidad y cooperación, alguien tiene que identificar y buscar a la gente apropiada, determinar los dones y habilidades, entretejerlos en unidades complementarias de trabajo y proveer la energía emocional que los mantiene en movimiento. Ese es el trabajo del líder integrador. Bill McCarthy del Promise Keepers, cumplidores de promesa, es un poderoso líder integrador que está usando sus habilidades para el reino de Dios el día de hoy. Los líderes directivos aman la persecución. Los líderes estratégicos aman los juegos mentales que se necesitan para construir la persecución. Conoceremos a los líderes operativos en un minuto.
A ellos les encanta manejar los recursos que permiten que la persecución sea consumada. En cambio, los líderes integradores están enamorados de la dimensión interactiva de la persecución. Los líderes integradores ven la persecución de la visión como un enorme rompecabezas en el que cada persona que conocen es una pieza que busca el lugar apropiado. El trabajo del líder integrador es ayudarlos a encontrar, gozar y tener éxito en ese lugar. Estos líderes juntan las habilidades personales y la visión organizado a la gente alrededor de la causa en común. Creadores de redes empedernidos unen a la gente que tiene un interés compartido en resultados específicos relacionados con la visión y nutren dichos intereses en una pasión al máximo por el equipo y su visión. El estar con gente los llena de energía y la gente está llena de energía por su presencia. Los líderes integradores por lo regular tienen una personalidad activa, perspectiva, optimista y emotiva. Después de pasar algún tiempo con un líder integrador, usted se siente como si hubiera sido escuchado, entendido y amado por un amigo en quien usted confía. Como líderes que entienden a la gente, esta clase de líderes explotan su carisma y su popularidad para motivar a las personas a involucrarse y hacer lo mejor posible. Al enfocarse en emparejar las habilidades de la gente con las obligaciones que tienen a mano y con gente que tiene habilidades complementarias, estos líderes desarrollan un número efectivo de grupos de trabajo y coaliciones que producen resultados significativos con relación a la visión. Los líderes integradores son activos y amorosos, hasta que viene el momento en que tienen que sentarse en juntas, entregar el papeleo o leer memorandos interminables. La historia da cuenta de una legión de líderes integradores quienes inconscientemente arruinaron planes bien construidos simplemente porque ignoraron cualquier cosa que estuviera en papel, informes, precauciones legales, planes de acción, presupuestos operativos u otras directivas. De hecho, los líderes integradores tienen una tendencia a tampoco llevarse bien con los detalles. A menos de que sean muy cuidadosos, los líderes integradores pueden caer víctimas de su punto más fuerte: las relaciones, invirtiendo demasiada confianza en gente que no hace o que no puede hacer lo que prometió, mientras que los líderes directivos y los estratégicos usan a otros. Los integradores son usados. Su falta de atención a la estructura o al manejo de recursos, o a veces quema a la gente también. Una verdadera unión con líderes que posean aptitudes que los complementos pueden impulsar la efectividad de los formadores de equipo y de su organización tremendamente. El líder operativo. Si tenemos un trío que tiene buenas ideas, información y gente, lo que le falta para que sea efectivo es alguien que maneje el proceso adecuadamente. Eso es exactamente lo que el líder operativo trae a la mezcla. Su fuerte es dirigir a la gente a desarrollar sistemas alrededor de la visión, recursos y oportunidades posibles, crear nuevas rutinas que maximicen cualquier cosa con la que tenga que trabajar, tomando en cuenta a dónde quiera ir. Los líderes directivos sobresalen al crear desconcierto para facilitar el cambio. Los líderes estratégicos aumentan el valor a moldear un caso persuasivo para tomar cierta dirección. Los integradores colocan a los caballos en un lugar y los hacen moverse al unísono. Los líderes operativos construyen sistemas que enlazan a contribuciones de todos. Sus esfuerzos dan estabilidad, predicen y dan consistencia. Todas las cualidades que fortalecen no solo el equipo de liderazgo, sino también los esfuerzos de la organización a moverse hacia el logro de la visión. Existe una distinción significativa y clara que tiene que haber entre líderes y gerentes. Mientras que los gerentes tienden a mantener y mejorar lo que ya existe, los líderes operativos crean nuevas oportunidades y soluciones que tienen buenos resultados. En otras palabras, conciben e introducen nuevas rutinas diseñadas para facilitar el logro de la visión. Los líderes operativos pueden ser bien queridos, pero regularmente tienen un bajo perfil. Ellos inventan sistemas que hacen que las cosas marchen con suavidad. En el momento del caos y de las barricadas que son generados por las otras tres clases de líderes, se necesita un arquetipo estructural para permitir que el ministerio fluya eficientemente. Estos líderes son un tanto como camaleones. Inician, coordinan, integran, facilitan, evalúan y aumentan el esfuerzo de la gente. Sus enemigos son ineficiencia, los cabos sueltos, la falta de comunicación, los costos excedidos, las fechas límite no alcanzadas y las crisis legales. Son pensadores muy concretos y dedican su tiempo a los detalles prácticos que las otras tres clases de líderes ignoran.
pero que hagan posible romper el manejo de la visión de la organización. Al enfocarse en detalles operativos diariamente, el líder operativo a veces se comporta más o menos como gerente, más que como líder. Al defender la mecánica del sistema más que el propósito de esa mecánica, en otras palabras, facilitar el hacer la visión una realidad. Esta confusión puede lastimar seriamente al ministerio si no hay nadie que atienda en el área financiera, administrativo, las necesidades sistemáticas de la organización. Las correcciones necesarias pueden ser pasadas por alto. A estos líderes por naturaleza les desagrada el conflicto. Para evitar conatos de guerra emocionales suelen rendirse demasiado fácilmente. Para mantener el impulso y la energía pueden evitar dar malas noticias a menudo. Otros líderes deben escuchar muy cuidadosamente las claves sutiles que el líder operativo deja ver en referencia a crisis que vienen o que están pasando en el momento. Como no quieren ser portadores de malas noticias, minimizan las realidades y esperan que las cosas funcionen lo mejor. Desastres potenciales. Las organizaciones a menudo motivan a la gente a trabajar con individuos con quienes se sienten más a gusto, pero esta tendencia está cargada de peligro, porque típicamente preferimos trabajar junto con personas que son como nosotros, ya que ellos están de acuerdo con nuestros puntos de vista. Les impresionan las mismas cosas que a nosotros y no se obsesionan con cosas por las que no tenemos pasión. Consecuentemente, existe una inclinación de los líderes directivos por atraer y nombrar a otros líderes directivos en su círculo, tal como los líderes estratégicos. Los integradores y los líderes operativos también se quedan con los de su misma clase. Después de todo, nos sentimos profundamente afinados y aceptados cuando estamos alrededor de gente que son casi como nosotros. Nuestra investigación mostró que esta tendencia puede ser destructiva, lo que parece una combinación perfecta y destinada a hacernos sentir cómodos y productivos. Generalmente termina produciendo malestar y desastre, aunque existe una curva significativa conocida de aprendizaje. El trabajar de manera íntima con líderes que tienen diferentes aptitudes multiplica nuestros esfuerzos en una manera que no hubiéramos experimentado. Debido a que hay diferentes puntos de vista al trabajar en una misma situación, el equipo de líderes con diversas aptitudes a veces experimenta tiempos de incomodidad y momentos de malos entendidos. Llamémoslo tensión creativa. Pero cuando esta tensión es manejada inteligentemente y estratégicamente, puede empujar a un equipo a alturas más grandes de productividad, innovación y unidad. Es más, hemos descubierto que cuando se quita la tensión, se elimina una de las áreas fuertes del equipo. Demasiado de lo bueno. Tome un paso más allá. Basado en las descripciones de las clases de líderes anteriormente explicadas, piensa en las dinámicas de tener 4 líderes directivos tratando de trabajar juntos en el mismo grupo. Sería como tener un equipo de baloncesto con 5 tiradores en la cancha al mismo tiempo. Mucha habilidad, tiro y deseo, pero sin suficientes baloncesto para todos. Cada uno de los líderes directivos naturalmente querrían dirigir el proceso, tener el estrado para comunicar los detalles clave a la gente, sentir la presión y la emoción de tomar decisiones difíciles y de experimentar el reto de hacer que la gente entienda y abrace la visión. Pero ¿quién haría la tarea de investigar cuáles opciones tienen más sentido? ¿Quién coordinaría las actividades de aquellos que se han reclutado para el reto, ya sea como empleados o voluntarios? ¿Quién desarrollará un proceso que permitiera que las cosas trabajaran suavemente? ¿Acaso sería mejor tener a 4 líderes estratégicos unidos en un equipo? En realidad no. Aunque no les gusta ser el centro de la atención y tienen menos necesidades de relación que los otros grupos, este grupo sería una mezcla tóxica. Definitivamente tendrá una base de información de primera clase, análisis de discernimiento, escenarios brillantes, documentación al minuto y maravillosos planes. Pero ¿quién convencerá a la gente de seguir ese grupo? ¿Quién los hará trabajar? ¿Quién desarrollará los procesos requeridos para lanzar sus ideas complejas? Debido a que las dificultades enumeradas hasta ahora generalmente se relacionan a habilidades de gente, tal vez el cuarteto de líderes integradores tenga sentido. Vaya, este grupo tendrá unas juntas muy divertidas, levantará el espíritu de la gente hasta el techo y crearía una red de personas nunca antes vista. ¿Pero para qué fin? Sin habilidades provistas por los otros líderes, aquellos asociados con este cuarteto sufrirían de la falta de recursos, estrategias no sabias, procedimientos ineficientes, se pasarían del presupuesto y se atrasarían.
El mezclar un puñado de líderes operativos resultaría en juntas eficientes, prácticas administrativas bien llevadas, descripciones del trabajo bien detalladas y una cola de papel de 1 kilómetro de largo. ¿Pero alguien estará inspirado a ser parte del grupo? ¿De dónde saldrían los recursos básicos? ¿Quién decidiría qué opciones debían prevalecer o cómo organizar el contingente de recursos humanos? En conclusión, el formar un grupo que sea capaz de trabajar en unidad, incluso que estén de acuerdo en los resultados específicos, no es probable que produzca resultados óptimos. Los equipos trabajan mejor cuando están comprendidos de individuos cuyas habilidades personales y dones agreguen valor, mientras que sus deficiencias personales se compensen por las habilidades y esfuerzos de los otros miembros del equipo. Poniendo atención a las otras aptitudes, si tratamos de esta situación de manera diferente, nos podemos dar cuenta de que cada líder tiene ciertas habilidades en áreas fuera de su aptitud dominante. El identificar y enfocarse en su área fuerte no lo excusa de hacer lo que se tiene que hacer en una situación porque no es su enfoque principal. Por ejemplo, un líder directivo no debe ignorar las decisiones financieras solo porque no es un analista financiero competente, como lo es el líder operativo del equipo. Un líder estratégico a veces debe movilizar a la gente alrededor de un trabajo, aunque un líder interrogador de tal vez más apto para hacerlo y el líder estratégico odia hacerlo. Los integradores no pueden rehusarse a trabajar apegados a un plan estratégico, simplemente porque no están naturalmente inclinados a planear y trabajar con tales guías de trabajo. Los líderes operativos no pueden ser excusados al rehusarse a mantener a sus compañeros de trabajo enfocados en la visión, aunque el articular continuamente ese tema es principal rasgo del líder directivo. Si usted va a liderar a la gente, debe hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo lo mejor posible, lo cual típicamente significa el unirse a un equipo con otros líderes talentosos, cuyas habilidades complementan las suyas. El conocer su aptitud y trabajar dentro de un entorno de equipo son prácticos que facilitan el ejercicio óptimo de liderazgo, pero no creará una experiencia perfecta. La combinación final. Acerca del pastor Steve, piensa en el que los millones de pastores, ejecutivos, oficiales del gobierno y líderes de familia que luchan por llevar a cabo todos los aspectos de liderazgo por sus respectivos seguidores, cuán debidamente tanto personal como físicamente. Es para un individuo tratar de ser la respuesta a los problemas de todos y ser el único medio por el cual la gente experimenta el plan de Dios en la tierra. ¿No le hace sentirse cansado por el solo hecho de pensarlo? Un equipo de ensueño. Ahora tómese un descanso e imagine el poder de un cuarteto en el que cada individuo sea un líder llamado por Dios, que tenga un carácter como Cristo y que sea capaz de llevar a cabo los trabajos para mover a la gente hacia la visión, que llena los espacios que otros dejan. Como líder, ha tenido el beneficio de servir junto con un trío de individuos cuya combinación de habilidades les haya permitido a cada uno verterse en todos los aspectos de liderazgo que gozan, que hacen bien y que los apasiona. ¿Puede entender cómo al unirse estos 4 clases de líderes juntos pueden levantar la dinámica, el centro multifacético de sabiduría, experiencias, habilidades y poder? Claramente, de estos individuos es indispensable. Eso es tan seguro como que ninguna persona viva podría abarcar todas las perspectivas, experiencias, educación, habilidades y dones que se requieran y que todas estas aptitudes representan. De hecho, es increíblemente raro reencontrar un individuo que posea 2 aptitudes. Si usted es un líder, debe determinar cuál de estas aptitudes usted alberga y cómo utilizar su aptitud en concierto con otros que posean una pasión por la misma visión de Dios y operan con una aptitud diferente. Nunca permita que la debilidad de una persona se meta en el camino de su fortaleza. Mike Krasnowski, Duke University. Los conflictos son inevitables. Sin embargo, debe estar preparado para algo de tormenta dentro del equipo de liderazgo en su organización, debido a que cada líder considera el mismo tipo de situación de manera diferente, maneras únicas al percibir, analizar, responder y evaluar. La tensión dentro del equipo es inevitable. No obstante, existen 2 tipos de tensión, constructiva y destructiva. La tensión constructiva es la que se permite a cada líder empujar a los colíderes hacia una acción más completa y efectiva, agregándolo lo que entiende de manera única en las contribuciones de sus compañeros líderes. La tensión destructiva es la causada por el ego, la falta de flexibilidad y el egoísmo.
La tensión constructiva es natural y benéfica. La filosofía que subraya que el equipo de liderazgo sugiere que 4 cabezas son mejores que una y que cada cabeza debe contribuir con algo diferente a la mezcla final. Por lo tanto, la tensión es de esperarse. Si cada líder resuelve problemas y explora ángulos de materia distinta, la visión compartida es el elemento que los une. Los descubrimientos que existen pueden ayudar a maximizar la contribución de cada líder y de reducir la tendencia de retar los que los otros ofrecen. Aquí están algunas observaciones de mis investigaciones con equipos de líderes, que pueden ayudar a minimizar los malentendidos y el conflicto improductivo dentro del equipo. Lo que necesitan los líderes directivos. Mejor acostúmbrese a escuchar a los líderes directivos. Por lo regular llegan a conclusiones al verbalizar sus pensamientos hasta que se convencen de una decisión. Esto en particular molesta a los líderes estratégicos, las cuales estiman la exactitud de la economía de comunicación. Paradójicamente, los directivos son impacientes con otros que hacen lo mismo. Su tensión es minimizada cuando sus compañeros cuentan su caso de manera corta, aunque tienen una tendencia a ocuparse demasiado. Los líderes directivos también luchan con los límites de tiempo. Líderes como estos necesitan que los miembros del equipo relacionen sus planes e ideas con la visión y los valores de la organización. Estas son las características de los directivos. Si usted está convencido de que el directivo va en la dirección equivocada, presente su caso con hechos y pasión personal. No ataque a los directores personalmente y siempre mantenga sus comentarios enfocados en la visión y en sus valores. Aumente la oportunidad de ganar su apoyo haciendo declaraciones que se remitan a los hechos, seguidos de un comentario que aclare la cuestión. También es probable que se unan a una manera distinta de ver las cosas si han sentido que han sido instrumentos clave para llegar a esa conclusión. Lo que necesitan los líderes estratégicos. El estar en lo correcto es vital importancia para estos líderes. Si está convencido de que están equivocados, manténgase fuera de la discusión. Eso solamente hará más sólida la determinación de convencerlo a aceptar su punto de vista. En lugar de eso, haga un caso convincente basado en los hechos. Estos individuos responden bien a los cumplidos genuinos y merecidos y desconfían largamente en la gente que da cumplidos superficiales no auténticos. El tiempo le importa a estos líderes, así es que utilizan su tiempo con cuidado. Tienden a evitar a aquellos que lo desperdician o lo usan de manera ineficiente. Los líderes estratégicos se sienten cómodos con la gente que toma sus ideas y les expanden para que ganen mayor aceptación e impacto, pero necesita reconocimiento por proveer el concepto fundamental. Su perfeccionismo mina su valor en la organización. Atar sus expectativas y recompensas con un desempeño sincronizado incrementa su valor para el esfuerzo en equipo. El líder estratégico debe estar preparado para recordarles fechas, límites, pendientes y la importancia de apegarse al programa. Lo que necesitan los líderes integradores. El líder de este tipo es listo, pero tiende a moverse por la emoción más que por la razón. Generalmente apoyarán un plan sencillamente porque una persona que estima o que le tiene confianza lo promueve. Él cree en el carácter de la gente más que en el contenido. Para ganar su ayuda, por lo tanto, requiere que usted lo procure. Asegúrese de hacerlo sentir de bienvenido e involucrado antes de brincar a una presentación en sí. No entrará en la conversación hasta que alguien le muestre buen corazón. Desarrollan probablemente la comunicación de un solo sentido, en otras palabras, sermones. No tendrá su propio proceso hasta que haya tenido oportunidad de interactuar con la persona que la presenta. El ganar la confianza de los integradores significa acentuar los beneficios emocionales de los cursos de acción propuestos y reiterar la importancia de la gente que se encuentra involucrada, debido a que inconscientemente sirven como defensores de aquellos a quienes dirigen, protegen a sus seguidores de explotación y de que los tomen por sentado. Ellos sirven como los vigías de las tropas. Al reconocer el valor de esta gente, los integradores tienen una tendencia a pedir el enfoque, a menos que haya una descripción clara y firme de lo que se espera y los parámetros dentro de los cuales tal acción debe ser tomada. Pueden manejar discusiones de opciones múltiples, pero hacen su mejor trabajo cuando hay una definición ambigua de la opción final. Lo que necesitan los líderes operativos. Ellos siempre equilibran el liderazgo y la administración. Ellos trabajan lo mejor que pueden cuando tienen una clara comprensión de prioridades y la libertad de crear un marco para el éxito.
Para ellos puede ser difícil determinarlo. A veces caen en la trampa de pensar que todo el proceso tiene la misma importancia y que el mantener moviendo la organización hacia adelante es evidencia amplia de efectividad. Ayudar a estos individuos a que reconozcan las prioridades y que tengan un sentido claro de sus limitaciones y de los parámetros. Los calmará y maximizará su contribución. Es invaluable hacerlos interactuar con otros líderes que estén más seguros de la importancia comparativa de diferentes esfuerzos y resultados. De vez en cuando estos líderes están poco dispuestos a dejar el sistema, política o procedimiento que han desarrollado, aunque haya sobrepasado su utilidad. El guiarlos a través de la necesidad de hacerlo y apoyarlos durante el proceso, los buenos resultados. De la misma manera, aconsejarlos durante episodios de confrontación con otras personas es necesario para facilitar las juntas que tensan las emociones que deben suceder para que la organización se mueva hacia adelante. Felicitarlos por su coraje y desempeño después de tales confrontaciones prepara el camino hacia una mayor comodidad en situaciones futuras. Pero llevemos esta discusión un poco más lejos. He aludido a que trabaje un equipo compuesto de líderes cuyas aptitudes sean diferentes a las suyas con el fin de maximizar su impacto. Discutamos brevemente el proceso para desarrollar tal equipo. Construyendo equipos sensibles a la aptitud. Los equipos son estructuras muy poderosas de liderazgo, como me explicó un líder. Un equipo siempre sobrepasa a un individuo. Mientras más puedes unir líderes cuyas habilidades y entretenimiento crezca sobre la base de lo que los otros traigan, mayor es el resultado último de su esfuerzo conjunto. Tal como Moisés, Josué, David, Pablo, Nehemías, José y muchos otros grandes líderes en la Escritura, incluyendo a Jesucristo, dirigieron un modelo basado en equipo. Así es que debemos esforzarnos para crear el equipo más eficiente y efectivo de líderes que compartan una visión común de Dios. El equipo ideal se compone de 4 líderes. Cada uno representa diferentes aptitudes. Es más, hemos visto una y otra vez que la ausencia de cualquiera de las 4 aptitudes presentan al ministerio como vulnerables e inestables. Un equipo que une estas 4 aptitudes es un equipo que tiene el potencial de lograr grandes cosas para el reino, con excelencia, eficiencia y eficacia. No es un comité. Por favor, dense cuenta que el equipo de liderazgo no es solamente trabajo en equipo, una colección de personas que son unidas para lograr ciertas tareas específicas bajo la dirección de un líder. Tampoco es un comité, como un equipo de liderazgo tiene autoridad para tomar decisiones. Está comprendido de individuos que han sido llamados por Dios, más que escogidos por la gente. Y está comprometido a perseguir la visión más que simplemente investigar, discutir o recomendar a cierta acción con referencia a un asunto específico. Su equipo de liderazgo puede tener más de 4 personas, porque el tiempo de compromiso que se requiere excede lo que ciertos líderes pueden dedicar al proceso. Por ejemplo, líderes voluntarios en una iglesia o una organización no lucrativa, causándolos a separarse a compartir una dimensión de liderazgo con algún líder que tenga dones similares. ¿Dónde los puedo encontrar? Una de las barreras que encuentran los líderes que buscan desarrollar un equipo es la suposición de que Dios le falló en enviarles la mezcla de líderes necesarios para desarrollar un equipo viable. Algunas veces la falta está allí, necesitando una búsqueda enfocada y un proceso de reclutamiento, pero más a menudo parece que Dios le ha provisto de la gente que se necesita, pero no ha sido conectados para el impacto. De manera proactiva, como encuentra con líderes cuyas aptitudes completas las suyas. Seguramente que usted necesita saber qué tipo de líder es usted. Ese es el punto de partida para que usted no termine uniéndose a otros líderes que posean su aptitud. Una vez armada con ese conocimiento, identifique a todos los líderes involucrados en su organización y la aptitud de liderazgo que dominan. Con relación a cada líder, verifique si tiene un espíritu de equipo. Eso es la voluntad y la capacidad de trabajar con otros más que aisladamente. Esa capacidad se nota al ser enseñables, tener madurez espiritual, percibir que el liderazgo es un acto de servidumbre, tener pasión por la visión y por llevar a la gente hacia ella, y tener un nivel de suficiente habilidad o el potencial para lograr llegar a ese nivel en un tiempo razonable. Eso debe permitir lograr agregarle valor al equipo. Toda organización que crece en tamaño y función desarrolla equipos de liderazgo múltiples. El determinar quién está mejor colocado para estar en uno u otro equipo se determina por la visión personal del individuo y la pasión de éste, la madurez del liderazgo, su aptitud y química interpersonal. Las buenas noticias para que los nuevos líderes
son que siempre hay más demanda que oferta. Pero eso también quiere decir que debemos tener cuidado de aceptar responsabilidades que en verdad le queden a quienes somos y donde hemos sido llamados a servir a Dios. Quejas comunes. Otra observación de mi trabajo con líderes es que algunas veces se colocan en penuria al aventurarse demasiado lejos dentro del dominio de aptitudes que no tienen. Permítame dar algunos ejemplos de cómo probablemente he experimentado esta práctica de expansión de aptitud que deshabita al líder y que lastima a la organización. Microgerencia. Al tratar de hacer las cosas que se hagan apropiadamente. A veces tienen un líder que dirige, es estratégico e integrador, o que toma mucho tiempo y energía rastreando, escudriñando y respondiendo a detalles de proyectos que no les corresponde examinar. Por supuesto que se necesita un balance sano para el trabajo. Todos los líderes toman decisiones y deben basar sus opciones en suposiciones razonables y en información confiable. El tomar mucho tiempo y energía en buscar en la base de hechos detiene la organización, distrae la atención y el impacto del líder, y tanto confunde como extingue el entusiasmo de la gente. Los líderes culpables de tal comportamiento inapropiado trabajan mal y están destruyendo su propia habilidad de enfocarse en entregar ese único que ofrecen la organización mientras desaniman a otros que buscan ayudar. Esta condición se ha llegado a conocer como microgerencia, mientras que la obsesión con detalles del dominio correcto de los líderes operativos. Esta inclinación se convierte en un dilema significativo y extendido que deben reconocer los otros líderes acerca de ellos mismos y superarlos. Sobrevender la visión. En algunas situaciones encontrará líderes estratégicos, integradores y operativos, dedicados demasiado tiempo de sus recursos a articular la visión para la gente. Aunque el punto de partida de cada actividad de todo líder debe de ser entendimiento claro y posesión de la visión. Algunos líderes de los tres tipos de arriba identificados se quedan atrapados en este aspecto y por lo tanto fallan a dedicarse a la aplicación de la visión desde su propio grupo de habilidades. Su constante énfasis en hacer tonterías y hablar de la visión básica con la gente se hace redundante y contraproducente. Es la responsabilidad del líder y directivo el mantener a la gente enfocada en la visión. Cuando otros perseveran en ella, los etiquetan como teoréticos y son marginados como nada prácticos. Demasiada información. No hay suficiente toma de decisiones. El proceso requiere que los líderes entiendan su contexto y que tengan un firme conocimiento de las alternativas que pueden buscar para ser tanto efectivo como eficiente. El ayudar al equipo de liderazgo a llegar a tal inteligencia es el énfasis dominante de los líderes estratégicos. ¿Alguna vez he estado involucrado en alguna organización en donde otros líderes pasan tanto tiempo recolectando información y discutiendo sin parar que nunca se llegó a ninguna decisión? Les aseguro que la tarea debe hacerse antes de hacer decisiones clave. Pero cuando múltiples líderes abarcan el mismo terreno se convierte en pérdida de competencia. Esta enfermedad es una versión de parálisis de análisis. Demasiados líderes invirtiendo información sin llegar al punto de tomar una decisión y su aplicación. Exagerando haciendo redes. Tal vez haya encontrado situaciones en las que líderes directivos, estratégicos y operativos toman una cantidad inusual de tiempo haciendo redes de trabajo y tratando de reclutar el compromiso de la gente en los esfuerzos de la organización. Mientras que esto es definitivamente una función de liderazgo, y a los líderes se les motiva a pasar tiempo con gente y a motivarlos a que se involucren. Cuando esos intentos se hacen excesivos, podrían escuchar a la gente empezar a hablar de que el liderazgo es muy político. Cuando usted empieza a tener varios líderes adulando a individuos en un esfuerzo de hacer amistad y reclutarlos, el caos que resulta de ello desanima a muchas personas y reduce la habilidad de la organización de salir adelante suavemente. Cuando usted puede trabajar en equipo con líderes que tienen aptitudes para ser cumplidos, todo resulta mejor servidos al enfocarse en áreas específicas de fortaleza. El duplicar el esfuerzo generalmente produce fricción y puede desenredar un equipo que de otra manera sería competente y productivo. Prepárese para el éxito. El pastor Steve ha sido enseñado desde su juventud que un líder puede hacer todo para toda la gente. Hasta he escuchado pasajes de la Escritura, tal como habla en 1 Corintios 9, 19 al 23, dado como base bíblica para tratar de ser la solución de todos. Ese había sido su punto de vista de liderazgo y al final dañó severamente su capacidad de construir el ministerio al que había sido llamado a dirigir.
Si usted ha estado luchando por ser el líder alrededor del cual todos giran, ore para saber cómo puede zafarse de tal perspectiva de liderazgo a favor de un concepto más sano y basado en maximizar sus áreas fuertes y compensar sus debilidades a través de un equipo. Los líderes cristianos deben tener en mente que cuando dirigimos el enfoque de nuestros esfuerzos, no somos nosotros mismos. Dirigimos porque hemos sido llamados por Dios a dirigir llevando a la gente alrededor de una visión dada por Dios. Contrario a lo que los oradores motivadores digan, ninguno de nosotros tiene todas las habilidades, energía y recursos para poder traer a la gente de Dios a su visión con fruto. En vez de eso, motívese y llénese de energía con la realización de que usted no tiene que ser todo para toda la gente. Solo tiene que ser el poderoso, limitado y enfocado líder que Dios lo ha hecho a ser a usted. Preguntas incómodas. Dentro de la organización o grupo al que le provee liderazgo, ¿quiénes son los otros líderes que complementan su propia aptitud? Dentro de su equipo de liderazgo, ¿quién es culpable de microgerencia, parálisis de análisis, liderazgo teórico o política? ¿Y qué está haciendo el resto del equipo para prever futuras ocurrencias de la práctica? Piense acerca de las tensiones y peleas entre usted y los miembros de su grupo recientemente. ¿Cuáles de esos conflictos fueron el resultado de tensión constructiva y qué tan sabiamente resolvieron esos conflictos? ¿Qué conflictos resultaron de las tendencias destructivas y qué tan estratégicamente fueron manejadas? Queda a su criterio, a todos vuestros amados hermanos, que seguimos en este desarrollo personal de cada uno de vosotros. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.